combatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos de 16 a 19 por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hola, buen día, buenas tardes, buen mediodía, buenas noches, buenas trasnoches. Quién sabe desde dónde verán esto y a qué hora, pero hay muchos que lo ven en directo a través de Telecentro. Hola, gente que nos ve desde Telecentro. Esto es Leo Greco con K. Allá hay gente de Claro también, pero qué linda forma de vernos a través de Claro. Hay otros que nos encontraron en la web y ¿qué está diciendo? Este tipo, mirá, ahora se hizo K porque ve que este gobierno se está cayendo. No. 10 años hace que yo cuento lo que pienso y lo que pensé toda la vida, que me gusta que todo el mundo sea feliz. Y si yo tengo para unas vacaciones, y si tengo 3 relojes, y si tengo 4 buzos, quiero que lo tenga toda la gente. Eso es. Y lo mismo han querido siempre las Mercedes Sosa, los León Gieco, lo mismo ha querido el Indio y lo mismo ha querido Serrat. Los artistas populares no es que tienen que regalar todo lo que tienen y tienen que hacer una vida ascética de pobres, váyanse a Venezuela, Cuba, no. En Venezuela, hasta hace poco, vivieron totalmente ahogados por los Estados Unidos. El bloqueo que tiene sobre Cuba tiene 60 años, no pueden hacer lo que hacen otros países de comerciar con libertad con todo el mundo, no le entran remedios, no le entran cosas técnicas, no le entra pintura, porque Estados Unidos no les manda, pero se enoja y corta relaciones con los países que tengan relación con Cuba. Así que imagínate. Entonces yo, pequeño burgués como soy, no quiero vivir en un lugar donde falta de todo por culpa de los hijos de puta de Estados Unidos. Pero no me manden allí. Yo quiero que acá todos tengan lo mínimo indispensable. Que cuando vayan a un hospital público, los médicos de excelencia, que normalmente suelen estar, tengan todo, que haya quirófanos, que tengan todo el equipamiento, pero que ese médico, el instrumentista y la enfermera ganen bien, se vayan de vacaciones, puedan comprarle ropa a sus hijos, zapatos ellos y ellas, y además poder ir al teatro, los sábados ir a una pizzería. Sí, quiero eso. ¿Está mal? El peronismo hizo que eso pase. Un médico hoy muy bien pago y que tenga varios laburos y todo puede ganar 8 millones de pesos. ¿Por qué no puede ganar la mitad de eso un jubilado? ¿Por qué no puede ganar casi eso un bancario que entró antes de ayer y con todo en blanco, que cuando se jubila a los 65 cobre el 80% de lo que estaba ahorrando toda su vida? Él y el empleador que tuvo que pagar siempre. ¿Por qué no puedo querer que crezca el parque automotor de la Argentina? Que un tipo que trabaja en la zafra tucumana tenga un auto. Un auto de hace 10 años. No importa. Y tenga para pagar el seguro. Y tenga para el gasoil, o el gas, o la nafta, para ir a visitar a la vieja. El tipo que está en Tucumán trabajando en la zafra, pero va a visitar a la vieja que vive en Santiago del Estero Oeste. ¿Por qué no puedo querer eso? ¿Por qué no puedo querer que un músico se compre una guitarra con facilidad y que tenga 12 cuotas para pagarla? ¿Por qué? ¿Por qué no?
¿Por qué tiene que ser un miserable que se la pasa silbando cuando va caminando desde Morón hasta Parque Saavedra porque no tiene para el boleto? No tengo que regalar nada, no tengo que vender el auto. Esos son periodistas, por ejemplo Feynman que dice que vaya a Cuba, Niembro que dice que vayan a Cuba, regalen la que tienen. Es fácil hablar así, arriba de la montaña de guita que tiene Gieco. ¿Por qué no la va a tener? Si es un músico exitoso, compositor exitoso, que hace las cosas de acuerdo a la ley, a la norma, todo lo que sale de su creación va a Argentores y también a Sadaic. Y esa empresa, a cada uno que usa las músicas de esta persona, que no tiene por qué regalarlas, si Van Halen no la regala, ¿por qué la tiene que regalar Gieco? Es insólito. Entonces, él puede ver que tiene ciertas comodidades gracias a ese trabajo intelectual. Hay otros que tienen ciertas comodidades hacia un trabajo técnico, de haber inventado algo, de haber desarrollado algo en una fábrica, tener una pyme, tener 8 empleados y fabricar cámaras de televisión nacionales, por ejemplo. Y tiene todo el derecho, después de mucho laburo y de mucha inversión, de tener un buen pasar, tener 2 autos y una casa de fin de semana, ganados bien. Y el tipo ese quiere que los demás estén bien, que sus empleados estén bien y que el barrio esté bien y que todo crezca. ¿Por qué tiene que regalar lo que tiene? Por tener un pensamiento así. ¿Sabés qué sería eso? Un pensamiento de centro, un pensamiento, ponerle socialdemócrata. Y sin embargo, eso genera una identificación hacia lo malo. Peronista, izquierda. Izquierda, malo. Izquierda es comunista. Peronismo, izquierda, socialdemocracia, todo eso está visto como que es horrible. Lo bueno es aplaudir gente que acumula mucho y aplaudir con envidia, decir qué bárbaro, qué hijo de puta. ¿Por qué no dejas eso para gente exitosa en el campo de la física como Einstein, o gente que ganó revoluciones con la paz y el silencio, como Gandhi? ¿Por qué no dejas eso para tipos como Favaloro, que no solamente era un buen tipo, sino que hizo un invento maravilloso para salvarle la vida a la gente? ¿Por qué no haces eso con Milagro Sala, que a toda esa indiada del norte, a todos esos collas, les brindó una vida de la puta madre? ¿Por qué no aplaudís a la gente que vale la pena, al Indio o a Beethoven? ¿Por qué no aplaudís a Borges? Primero tenés que leerlo, tenés que hacer el esfuerzo de leer a Bioy Casares o a Cortázar y después entender por qué tienen calles, plazas, por qué te dejan bien en el mundo esos tipos. Esos tipos también cobraban, y bien, por lo que hacían. Y Favaloro también cobraba bien por lo que hacía. Ha elegido vivir acá y no cobrar la cantidad de millones de dólares que le pagaban para quedarse en Estados Unidos. Siempre lo contó. Por eso puteaba con bronca acá, viendo los fascinerosos. Él no lo conoció a Dorni, pero tipos así, chorros, caraduras, hijos de puta. Porque él se la jugó por acá e hizo una fundación. Lo cagó Larreta con María Eugenia Vidal, lo dice en sus cartas de suicidio, consta en autos, y se pegó un tiro, porque no podía llevar adelante con tantas deudas que tenía el Estado Nacional. En ese momento el PAMI estaba a cargo de Larreta, cuando De la Rúa era presidente. Gente valiosa y que le ha ido bien. Porque esa gente no puede querer que a todos le vaya bien. Que el fabricante de puertas le vaya bien. Que a los jubilados que trabajaron toda la vida les alcance para remedios, pero además, como contaba yo ayer, épocas malas mías, 10 años atrás, y mi vieja con la jubilación, después de haber trabajado toda la vida como ama de casa y también haber limpiado casas y oficinas durante un tiempo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le reconoció ese derecho a jubilarse y en algún momento abrió la heladera y me dio 2 bifes. Y también me dijo, ¿no querés algo? No. Te doy, no tengo problema. Con su jubilación mínima. Porque no querer ese derecho.
¿Por qué tengo que admirar a hijos de puta tremendos que no conocen nada que tenga que ver con la solidaridad? Porque sabemos que a Milei, el padre, que era un tremendo hijo de puta, también le pegaba cuando era chico y esto le dejó una herida que no la pudo solucionar. Es un hombre antiterapia, es un hombre pro medicamentos. Entonces es un hombre medicado y atendido solamente por el abrazo de su hermana, con quien tiene una relación enfermiza. Y estamos bajo las órdenes de ese hombre. El poder ejecutivo está en manos de ese hombre. Ese hombre con problemas de conducta. ¿Por qué tenemos que admirar eso y odiar a quien dio tantas jubilaciones? A quien le asignó tantos derechos a la gente. Pero tan enfermo tenés que estar, tanto te enfermó Clarín. No sabés de dónde viene. Claro, porque estás laburando todo el día, pero mirá que con Cristina tenías tiempo de no laburar todo el día. Y cuando ella te decía de Mañeto, no dabas bola, parecía que Clarín era lindo porque tenía un lindo suplemento deportivo. O porque hace 20 años, cuando no existía ni Mercado Libre, ni avisos en Facebook, vos mirabas los clasificados de Clarín para conseguir laburo, o un tornillo, o un auto, o una casa. Es un grupo mafioso. Y vos confiás en lo que decía Clarín. Y no decías, como yo dije muchas veces en los bares, ¿no me podés cambiar, por favor, la tele? Sí, decían los mozos. Que no importa, Animal Planet, poné. ¿No te animabas a decir en la estación de servicio, ¿por qué en todas las estaciones de servicio está TN? Y me como todos estos zócalos. ¿No podés pensar que hay gente que querría ver cómo sigue una novela, Universal, Canal 9, Bendita? No, todo es TN en las estaciones de servicio hace 20 años, hace 18, hace 15, hace 14. ¿No habrá un contrato ahí de instalación de cable gratis con tal de que vos pongas siempre TN? Y el boludo sos vos el que cae en ese odio porque confiabas en la nata. Entonces, seguís confiando en la nata y no crees que la nata mintió. Lo de las Seychelles. Ni el banco que dijo que donde tenía plata Cristina, ni el banco ese existe. Pero ¿cómo puede ser un tan buen periodista, fundador de Página 11? Sí, buen periodista y posiblemente buen gomía, un maestro para jóvenes periodistas, pero dejó muchas veces gente en la calle y no se ocupó de ella. Y se asoció con un tipo que desbancó e hizo mierda a Aerolíneas Argentinas. Y arregló con Mañeto cuando el tipo hizo programas enteros hablando de lo mafioso que era y la cantidad de poder que tenía como para meterte en tu mente y hacerte comprar el dentífrico que quiere, que votes a quien Mañeto quiere, que odies a quien Mañeto quiere. Un tipo que junto a Macri nombraron jueces y fiscales. Un hombre poderosísimo. Vos me decís, ¿es un diario? Era un diario. Era un diario de un señor amanerado que nació en el peronismo, muy frondicista en sus primeros tiempos, y que después tuvo la idea de morirse y le dejó todo a su viuda, y el diario la iba peleando. El más vendido de todos era Crónica. Pero después consiguen, gracias a Videla, tanto Mañeto por el Grupo Clarín, como Bartolomé Mitre, por el diario La Nación, el diario La Razón también, consiguen, bajo tortura, la fábrica de papel para los diarios. Y a partir de allí, el enorme poderío. Pero, ¿para qué te lo voy a decir vos? Pues yo, mirá, hay un video que es el 201, que tiene un poco la historia del verdadero cáncer que tiene la Argentina. Muy difícil de sacar, muy difícil de sacar. Se trató de hacer con la ley de medios, pero el poder de Clarín va más allá del poder de los presidentes, va más allá del poder de los jueces. Y cuando digo Clarín no es un diario, hay que ver el video de la nata. Yo voy a tratar de rescatarlo. Cuando te contaba todas las empresas que tiene el Grupo Clarín, para darte cuenta que por algún lado
aunque no tengas cable, aunque no compres el diario, en algún momento le estás pagando a Mañeto. Ese es un enorme poder, que no solamente lo tiene económicamente las arcas llenas y de plata sucia que seguramente debe tener el exterior, sino que también tiene poder sobre el poder ejecutivo, tiene diputados y senadores, Mañeto, y por supuesto, a veces pone y saca presidentes. Con Cristina le costó, ¿eh? Con Cristina le costó. Le sangró el orto, pero al final logró lo que quiso, tenerla presa. Esta es la historia del hijo de recontra mil putas de Mañeto, que le deseo que a hoy mismo se vaya a la concha de su madre. Se lo digo de todo corazón, porque realmente lo detesto. Lo detesto. Posiblemente sea un buen padre. Yo todo lo que estoy diciendo lo digo porque lo detesto, porque le hizo daño al país. Le hizo mucho daño al país. Le hizo daño a muchos presidentes y presidentas elegidos por nosotros, porque apretó diputados y senadores, porque fabricó tapas mentirosas, porque le miente a la gente para enriquecerse cada vez más, porque es un extorsionador. Entonces, sin conocer a la madre, yo lo mando a la concha de su madre. Y le digo hijo de puta, también desconociendo a la señora Mañeto, que habrá sido buenísima. Lo único que estoy diciendo es que es una mala persona. Y la gente que está debajo de él también lo debe saber. Empleados de Clarín, gente que lo sufrió. Es muy feo, horroroso estar bajo el manto de Mañeto y sin embargo nos coge todos los días desde la fundación de ese diario, pero especialmente desde que entró él, un humilde contador, a hacerse cargo de ese poder mafioso. Aquí lo tenés, al hijo de puta de Mañeto. Año 2009, el Gobierno y el Congreso Nacional sancionan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Grupo Clarín toma esta ley como una afrenta específica e inicia una lucha contra la ley de carácter mediático y legal. Los ataques al gobierno de Cristina recrudecieron y Mañeto logra una medida cautelar que suspendía los efectos de la ley para el Grupo Clarín. De esta manera comenzaba el funcionamiento sincronizado de Clarín, La Nación y miembros del Poder Judicial. Entre 2010 y 2015, durante la presidencia de Cristina, el Grupo Clarín se dedicó sistemáticamente a promocionar a la oposición política a toda iniciativa de gobierno. Se multiplicaron las prácticas de lawfare asociados a las fake news. Uno de los propios editores de Clarín de ese momento reconoció que hacían periodismo de guerra en contra de Cristina. El Grupo Clarín fue clave en el triunfo para la presidencia de Macri. Se iniciaron varias causas en una articulación entre miembros del Poder Judicial y el Grupo Clarín. La cobertura mediática de las causas en contra de Cristina dieron la culpabilidad por probada aún antes del juicio. En 2018, antes de irse, el gobierno de Mauricio Macri aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom. De esta manera se extendía aún más el monopolio de Clarín. Para 2022 y ante el intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta Cristina, el diario Clarín tituló en sus tapas "La bala que no salió, la sentencia que sí saldrá", mostrando el compromiso del grupo con la búsqueda de anular y proscribir a Cristina. 11 de junio de 2025, Clarín publica finalmente la tapa que soñó Mañeto durante años. Fallo histórico, confirman la condena por corrupción y Cristina Kirchner irá presa. Los periodistas ensobrados nunca fueron ni serán los detentores del verdadero poder. Tampoco lo son los 3 miembros de la Corte Suprema que condenaron a Cristina. El poder detrás del poder tiene una marca empresaria, un nombre y un apellido. Grupo Clarín y Héctor Horacio Mañeto. Bueno, empezamos por el final. Antes de que termine el programa te voy a poner todo entero, la historia de cómo él llega al grupo, pero ese sí que es mafioso. Mafioso mal, tipo malo, un tipo jodido, le hizo mucho daño al país y algunas veces dijo, no, presidente, no. Menem le dijo, ¿pero qué quiere usted, ser presidente? No, cargo menor. Él maneja, presidente. Y sé que fue así, no pudo hacerlo con ella. Y eso es el grano en el orto que tuvo. Pero bueno, hasta Néstor le hizo favores. Todos le hacen favores a Mañeto. ¿Cómo le va, don Tommy? ¿Cómo está, Leo? Acaricie esa copa. Sí. Bueno, como dijo en algún momento Bilardo, ¿no? ¿Cómo no va a querer la Copa del Mundo? ¿Cómo no va a querer esa cosa? Claro. Me mato por la Copa del Mundo, dijo. Es hermosa. El querido... la que tenemos acá está maravillosa. Sí, señor, además. Excelente réplica. No es de plástico, no es fake, nada. Para nada. Está bárbara. Tampoco la de verdad. No sé cómo pesará la de verdad, pero... Pero es una linda defensa Solo pocos personal. la saben. ¿Sabe que estaba escuchando atentamente la historia que estaba contando Argentina? Porque al fin y al cabo es una parte de nuestra historia, Sí. lo que sucede con Clarín. Y esto también se traspasa al fútbol. Un comentario muy acertado que recién hiciste es, no importa qué consumas,
colateralmente va a terminar consumiendo algo de Clarín. Claro. Y esto es real. Bueno, Clarín, el grupo Clarín está metido dentro del fútbol, no solamente en los medios de comunicación, sino también en los clubes. Y voy a detallarlo. Todos sabemos, o la gran parte conocemos, que Teis Sports es una parte del grupo Clarín. De hecho, pertenece al grupo Clarín Teis Sports. Y también el diario Olé. Son dos cuestiones que están relacionadas con el deporte y que pertenecen al grupo Clarín. No es sorpresa de nadie que Teis Sports se ha dedicado históricamente a operar a toda persona que sea afín al gobierno peronista. Por ejemplo, hoy lo vemos muy implícitamente con Juan Román Riquelme, que sí, después deportivamente podemos criticar un millón de cosas, pero a Juan Román Riquelme le han criticado cosas que van por más allá del fútbol y tiene que ver justamente con su relación a las políticas públicas, más que otra cosa. Y porque es lo contrario a Macri. Sí, y como le han dicho varias veces, incluso hasta periodistas, porque es un negro. Lo mismo lo han dicho hasta periodistas, lo han dicho una persona que no le tengo mucho cariño como Adrián Arelo, a quien lo ha insultado de esa manera, insultada entre muchas comillas, es una discriminación. Pero bueno, también apareció Le, y no nos olvidemos de que también un club que juega muy fuerte para el grupo Clarín es el Club Atlético River Plate. Sí. River Plate, a través de su presidente, hoy Di Carlo, anteriormente con Brito, tienen una relación muy fuerte con el grupo Clarín. Porque, primero que nada, muchos hinchas de River comentaron que en su momento, cuando ellos se asociaban a River, les venía porque sí la tarjeta 361 de Clarín. Venía junto con el carné. Y, oh sorpresa, siendo socio de River tenés un montón de descuentos. En Clarín, o incluso con la tarjeta 361 la puedes sacar gratis y te da un montón de descuentos. También porque es un escudo protector. ¿Cómo puede ser que cuando suceden cosas en Boca nos esperamos hasta qué calzoncillo tiene puesto el 4? Y cuando suceden cosas en River no sabemos absolutamente nada. ¿Es porque en River nunca pasa nada? No, en River suceden cosas. Suceden cosas incluso hasta más graves que las que suceden en Boca, pero no nos enteramos. Lo mismo, estos son casos más de cabotaje que lo mismo que sucedía en el gobierno de Macri con el blanqueo del hermano, con el submarino. ¿Cuántas cosas? Y Clarín, nada, no sé nada. Bueno, se verá, se investigará lo que es la Corte Suprema, con todo, ahí callaba. En cambio, con Cristina, hasta la cartera, sí, los zapatos y el tamaño de calzado que usa. Es tan fácil como hacer la comparación. Boca y River no salen campeón del fútbol argentino hace la misma cantidad de tiempo. Misma cantidad de tiempo para Boca y para River sin ser campeones. En Boca se habla de catástrofe y en River se habla de proceso. En claro, Boca se habla de que está todo destruido y en River se habla de que las cosas están empezando a mejorar. Es la misma información, porque Boca no sale campeón hace 4 años, River tampoco. Bueno, así lo hace con todo. ¿Sí? Así lo hace con todo. Genera en vos una opinión. Y vos, inocente, no malo, no boludo, inocente, crees en esto. Porque alguna vez tuvo un prestigio, porque los avisos clasificados, porque siempre tuvo un suplemento deportivo bueno. El económico no puede mentir. La tapa dice una cosa, cuando lees Clarín Económico es otra cosa, porque tenés que remitirte a números, es imposible mentir allí. Entonces, mucho economista lee, para conocer ciertas cosas, el suplemento económico de Clarín, que es muy de lo mismo pasa con La Nación. Una cosa es el titular, que es para giles. Vos no sos gil, sos inocente. Pero el titular es para giles, es como el Zócalo. Es como el Zócalo. Ahora ves un Zócalo que dice Leo Greco en vivo. Esto es real. Pero si pusieran acá, todavía vive de los sobres, cuca reventados, y ponen eso ahí, y se ven las estaciones de servicio, donde no se me escucha, donde se ven los bares, ¿qué vas a pedir? ¿Que vos lees eso? ¿Quién es? Ay, Don Greco, le dicen, mirá vos, qué hijo de puta. Pero claro, pero así te manejaron toda la vida. Son más vivos que vos, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, son más vivos. Pero bueno, hay que tener una cierta defensa. Bueno, la defensa posiblemente sea refugiarse en una montaña, que es lo que te digo siempre, ni a mí me creas. Ni le creas a él, no le creas a Víctor Hugo, a Navarro, a Ariel Jalad, no nos creas, pero no nos crea ninguno. Entonces te salvás de Luis Majul, te salvás de Trebuch, te salvás de Feynman, te salvás hasta del doctor Nelson Castro, que hablaba del mal de Upri, Cristina, y ahora, él que ayudó tanto a odiar a Cristina, el que la ha diagnosticado sin haberla tenido siquiera en la camilla, el que la ha diagnosticado el doctor Nelson Castro. Y vos creías en él, porque parece un tipo serio, parece que todos los neurocirujanos son serios. No,
No todos son favaloros, que no lo era, no era neurocirujano, pero no todos son favaloros. ¿Cómo le va, don Gama? Estamos hablando de Clarín, ¿le gusta? Me encanta. Usted que me estuvo encanta. adentro de allí. Yo estuve, sí, Lo sí, hemos yo sé. rescatado. Estuvo en terapia intensiva. Yo sé lo que es eso, cómo se maneja y cómo se mueven. Así que lo sé bien. Si me quedaba alguna duda, que ya no la tenía, pero bueno. Pero, Déjame interrumpirte. Dale. Por favor, Nico, prepara el histórico 118. Histórico 118. Y después le pegás el que te mandé recién, que ahí vamos a tener la historia con datos científicos y con grandes periodistas como La Nata hablando de Clarín. pero para que a la gente se le dé como un shock, hasta Clarín nació con el peronismo. Yo lo dije en el Hasta 45 Clarín con nació con Noble. el peronismo. Sí, claro. Septiembre del 45 nació con el peronismo. No solo nació con el peronismo, se benefició fuertemente con el peronismo porque recibía publicidad oficial de los gobiernos de General Perón. La pasó muy bien con el peronismo Clarín, pero además, por mencionarte recién los clasificados. Sí, Hasta eso es gracias al peronismo. Y si me das 30 segundos te explico por qué. por favor. Porque esto es muy interesante. Sacó los lentes, esto es serio. Ahí va. Sí, como me saco los lentes. ¿Vos lo llegaste a conocer los clasificados Clarín? No. Sí, 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 Ah, sí. bueno, pero era una sección donde la gente publicaba cosas y el que necesitaba algo Era lo una encontraba fortuna, allí en los además, una diferentes fortuna. rubros, desde caricias hasta sí. autos, casas y Caricias y algunos besos también. Sí, sí, Algunos besos sí, también. sí. Eran caricias y besos. Bueno, digo esto. Cuando se produce la expropiación del diario La Prensa, El grupo Gainza Paz, Perón lo hace, Claro. no se la queda él. no, pero ¿por qué lo hace? Lo hace porque los Gainza Paz eran, al igual que Adorni, eran evasores impositivos y peor todavía, porque robaban dólares al país y los mandaban a Estados Unidos diciendo que ellos eran abonados de la Associated Press, cuando en realidad eran socios de Associated Press. Ah, bueno. Entonces era un doble robo al país. No pagaban impuestos a las ganancias como correspondía, no pagaban impuestos que correspondían, pero además nos robaban los dólares, porque se presentaban al Banco Central y le decían al Banco Central, mire, yo tengo que pagar esta fortuna, como decirte, 5 millones de dólares al año de abono a la Associated Press. Entonces el gobierno le daba los dólares. Y era mentira. Eran las ganancias que el grupo Gainza Paz, que los Gainza Paz hacían en Argentina, las hacían figurar como una pérdida porque pagaban y sacaban los dólares del país. Cuando eso se descubrió, se comprobó que era todo cierto, como un resarcimiento por lo que los Gainza Paz, a través del diario, le habían robado al pueblo argentino, se produce por ley de la nación la expropiación del diario La Prensa y pasa a ser de la CGT. ¿Pero qué ocurre? La Porque CGT, no. Sí. Pasa a ser de la CGT, no lo diga así tan rápido. No. Se lo dio a los trabajadores, no se Sí, la sí. quedó él. No, se la dio no. a los trabajadores y nadie perdió su puesto de trabajo. No, nadie. Pasó a ser de los trabajadores. Un gran diario fue que pasó a llamarse el diario Democracia. Pasó a llamarse el diario Democracia. Diario en el que Perón escribía con seudónimo, que es poco conocido, con el seudónimo de Descartes. Así que Perón también ejerció esta noble profesión del periodismo. Entonces, ¿qué pasó? La conducción del diario no consideró que era necesario sostener los clasificados que venían del diario La Prensa. Y entonces, ¿qué pasó? Al dejar de publicar los clasificados de La Prensa, que eran los más importantes del país, los comienza a publicar Clarín. Y es así como Clarín da un salto económico tremendo y pone en marcha esa fuente de ingresos fabulosa que eran los clasificados. Así que Clarín también nació como las más grandes empresas argentinas durante el peronismo, le fue muy bien con el peronismo y además tuvo este changüí de beneficio extraordinario con el peronismo Es hermoso. allá en los años 50. ¿Usted se enteró que el otro día Scaloni los echó a TN de la conferencia de prensa? No los dejó pasar. A Lionel Scaloni. Ah, no, el eso técnico no lo de la había selección visto. argentina no le permitió a TN ingresar a la rueda de prensa. No, esa parte no la había Sí, visto. porque últimamente señaló, por ejemplo, al diario Marca de España de que Ajá. están operando alrededor de la selección argentina. Esto es algo que también han hecho porque en su momento trataron de imponer a Marcelo Gallardo como entrenador de la selección argentina. Gallardo, una persona muy ligada con River, que antes lo señalaba como una persona, o River, mejor dicho, como institución muy cercana al Grupo Clarín, que de hecho hoy le están haciendo una campaña hermosa a Brito, quien fue presidente de River en su momento, como también hicieron con Rodolfo Donofrio, que no sabe para qué lado jugar aún. A Scaloni lo han operado. Han salido noticias siempre de los jugadores de la selección argentina porque tratan de poner gente de ellos dentro de la selección, cosa que hoy, por lo menos, visto y considerando las decisiones que toma Scaloni, no es lo que está sucediendo.
de alguna u otra manera siempre conspiran contra el pueblo, ¿no? De alguna manera, contra lo que se llama la felicidad. Siempre lo han hecho, no por una cuestión ideológica. Lo que quieren es ganar más y hacerse cada vez más grandes. Y son dueños de enormes grupos empresarios. Mientras el informe Mañeto todavía está en el éter, tenemos poca señal, vamos con este primer video, el 118 de los históricos, que es Jorge Lanata, pero hace poco, porque ya estaba con un sobrepeso muy grande, ya estaba con barba. Hay muchos que se acuerdan de un Lanata más delgado, sin barba, y que iba a todos los programas porque era el fundador de Página 12, que se atrevió a contar ciertas verdades desde la época del alfonsinismo, de ciertas cosas de los milicos que acababan de dejar el poder, un diario prestigioso y que contó con la idea y la formación, la enorme formación periodística de Jorge Lanata en esa época, un tipo admirable y que usó esa admiración en sentido contrario. Después te voy a hablar un poquito, por ejemplo, de las carnes rojas y respecto a cierto político que, aunque sea jodido, es necesario. Pero vamos a esto que decía Lanata hace poco, quiero decir, 12 años, en el Canal 26, antes de pasar a Clarín. Un año después de esto pasa a Clarín, pero él te demostraba de esta forma lo que hacía Clarín con tu pensamiento. El 50% de Teis Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TC2000, el 30% de Patagonic, Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Así operó Lanata cuando te contaba lo que su futuro empleador hacía y sigue haciendo con la cabeza de la gente. Y lo resumimos. El mapa era gigantesco, se lo había preparado el profe Romero. Mirá quién trabajaba con Lanata, el profe Romero. Y había preparado pero era un mural enorme y en físico, hecho en papel, diríamos, en cartón, que decía todo lo que agrupaba. Y además, socio de Goldman Sachs, o sea, digamos, grupos económicos enormes que ni siquiera están acá. Pero sabemos muy bien que el mayor productor de arroz es uno de los socios de Mañeto. ¿Cómo no va a estar con el campo? Los grandes productores, no con el chacarero, no. Con los grandes productores que son los que le compran al chacarero. ¿Cómo no van a ser antiperonistas? Tipos que le quieren cobrar retenciones para después hacer escuelas o caminos. Claro, pero ahí hagamos un pequeño ajuste, ¿no? En la clavijita de la guitarra, hagamos una pequeña afinada. A ver. Porque cuando fue el conflicto por la 125, que finalmente hoy todos debemos reconocer que estuvo mal planteada, no estuvo mal planteada el proyecto de ley del Congreso, ahí lo mejoraron, pero la 125 original estuvo mal planteada. Mañeto le ofrece a Néstor un acuerdo. Ese acuerdo para ir contra las corporaciones agropecuarias, en vez de apoyarlas, era que el gobierno presionara a la empresa italiana que controlaba Telecom, dije Telecom, sí, Telecom, Sí, Telecom. Y se la cediera por chauche palitos al Grupo Clarín para que Clarín tuviera el poder que finalmente tiene hoy en todo lo que es telefonía y conectividad. Néstor dice, yo no voy a hacer eso es una empresa privada, eso es ir contra la ley, no te acepto esto, pero tampoco te acepto la extorsión. Entonces Mañeto dice, bueno, ahora vas a ver qué va a pasar. Porque Mañeto le dice, si vos me entregás internet, yo levanto los cortes de ruta, porque pongo la gente en contra de la sociedad rural y de la Federación Agraria. Entonces tampoco es que Mañeto se preocupa por la suerte de los chacareros. Mañeto, el Grupo Clarín y esos oligarcas solo piensan en su bolsillo, a vos te desprecian, vos para ellos no vales nada, de nada, de nada. Vamos a hablar un poquito de la carne roja o de cuchillería. Lo mismo da cualquier elemento que yo use que puede llegar a ser noble o peligroso. La carne roja, y las últimas investigaciones lo demuestran, como el huevo, son muy necesarias y buenas para la salud. Si solo consumí la carne roja y la combino con tabaquismo y con alcohol y no duermo, se complica con las arterias.
¿Por qué hablo de esto? Lo mismo que el huevo. Sé que es muy bueno, maravilloso por la cantidad de propiedades que tiene, más si uno hace ejercicio, si uno hace musculación. Pero si como 45 huevos por día, me puedo llegar a intoxicar. Ahora, un huevazo en la cara es distinto. Es el mismo huevo, pero es un huevazo en la cara, como recibió Gerardo Morales alguna vez. Un cuchillo. Es muy noble para cortar salamín o para hacer un tótem con un solo cuchillo de 2 metros de altura. Pero también sirve para matar. Hay que ver la opción que yo tengo de elegir algo que puede ser noble o peligroso. Y hay un tipo que ayer habló, al cual muchas veces aplaudí cuando se portó noblemente y después escupí su nombre cuando tuvo prácticas desgraciadas para mí. Hay que ver en su vida personal por qué lo hizo y cómo se lo trató para que haya tomado medidas así, en contra del pueblo. Pero ¿cómo puede ser que una persona, un político, esté en contra y a favor del pueblo en una misma vida? Sí, puede ser, porque la política es así. Y hay gente que ha sido muy capaz y ha puesto el pecho a las balas, y voy a reconocerle a Pichetto el hecho de la 125 y su alocución maravillosa, el hecho de no quitar fueros, el hecho de proteger cierta institucionalidad desde el lugar que le tocó siempre en el Congreso. No salió de allí. No se le hicieron fácil tampoco con las elecciones en su provincia, él quería ser gobernador. No le reconocieron, no lo mimaron, qué sé yo, entonces se enojó y se fue con el peor de todos, un mafioso, que él también sabía que era un mafioso, Mauricio Macri. Ahí tenés el cuchillo asesino. Pero fue un tipo muy valioso en el momento en que tuvo que defender las políticas de Cristina y de Néstor, la integridad de Cristina y las políticas de Néstor y de Cristina. Fue muy valioso, era necesario, como lo fue Moreno en la Secretaría de Comercio Interior. ¿Se puede recuperar eso? Sí, claro. Estos tipos tienen una cara que sirve para mostrarla a cualquiera. Pueden cambiar fácilmente y mostrar todo lo que saben para hacerlo, porque lo hacen con habilidad y con bases. Ayer hizo temblar a muchos la postura de Pichetto, en tanto este es el Congreso que le toma juramento a un presidente, de la misma manera se lo puede sacar. Y también este es un Congreso que da anuencia a la designación de jueces, inclusive los que forman parte de lo que es la Suprema Corte de Justicia. De ese mismo modo, sus fallos también pueden ser revocados. Fallos o conductas pueden ser revocadas por este Congreso. Esto hasta ahora no se había dicho, y menos de la boca de un Pichetto que se sabe que es un bicho peligroso. No es cualquiera, no es Paoltroni, ni siquiera es Germán Martínez, no. Pichetto es otra cosa, es más peligroso, ya te digo, es un cuchillo. Ahora está del otro lado y puede accionar de este modo y conoce tanto a toda esa gente que la rosca interna, que es la que no sale en los artículos periodísticos, que puede armar Pichetto, puede ser peligrosa. ¿Y de qué lado me pongo? Del que más me convenga. Ahora, del que más me convenga. Si sirve para esto, yo lo sigo. ¿Que vendo mis principios? No vendo. Sé quién es. Me hace falta. Si va por ahí, si aprieta por ahí, déjalo. Si aprieta por ahí, déjalo. Pero esta es la opinión de un ciudadano, que lo soy, y a mucha honra, y opino como ciudadano. Sé quién es, como sé quién fue la nata. Tipos que cambian por interés, cambian por permanencia, cambian por guita, cambian para que no se averigüe qué es lo que hacen en su vida privada. Bueno, me puede servir como un cuchillo en vez de matar para cortar salamín. No sé qué opina Galván, qué opina Tony de esto que ha hecho reflexionar a muchos y temer a muchos por parte de Pichetto, que parecía que estaba muerto y no lo está.
No, que va a estar muerto Pichetto. Políticamente, digo, Obvio, ¿no? por supuesto. Ahora está apareciendo en los medios y justifica su accionar y lo entiende y dice que es una cuestión personal, que lo han ninguneado, que le hicieron un montón de cosas, no le reconocieron cuando sacó la cara y se enojó y se fue con el peor de todos. Es un poco Sí. extraño. Sí, hay matrimonios que se arreglan después de semejantes cuernos. Bueno, qué sé yo, Es no que sé. es un poco extraño, por lo menos desde mi punto de vista, porque si hay algo que nosotros hemos criticado, si es salvando las enormes diferencias, porque sabemos bien cuál es el jefe de Patricia Bullrich, nosotros hemos criticado, y con justa razón, a la señorita Patricia Bullrich, hoy ministra, por cambiar todo el tiempo de partido político. El transvestismo político de Patricia Bullrich es evidente porque pasó de ser peronista, después a ser del PRO, después de ser radical, después de ser libertaria y ahora no sé hacia dónde va a dar el salto porque ya se está preparando para cambiarse otra vez. Sí, claro. Porque se dio cuenta de que Milei en cualquier momento va a terminar adentro del cementerio y ella lo acompañó hasta la puerta, no se va a enterrar con él. Parece que volverá nuevamente con su fiel amigo, entre muchas comillas, Mauricio Macri. Entonces, yo siento una persona que ha criticado muchas veces a Patricia Bullrich, con justificada razón. Me cuesta soltar lo que Pichetto ha hecho en los últimos años. Más que nada porque él fue o iba a ser la mano derecha de Mauricio Macri en un gobierno. Sí, claro. Entonces, me genera cierta incomodidad, entendiendo y respetando toda la historia excelente que tuvo dentro del movimiento peronista. Pero es como medio curioso, por lo menos porque yo me gustaría tener gente renovada, gente nueva, entre comillas, gente limpia, ¿no? Gente que realmente haya defendido al peronismo desde que comenzó su carrera política hasta el día de hoy, que no ha tenido esa mancha en el historial de haberse cambiado de políticas, que encima no estamos hablando de peronismo izquierda, que dentro de lo que cabe por lo menos defendemos al mismo grupo social, que son los trabajadores. Pero si cambió. lleva adelante esta gesta, ¿no lo acompañás? ¿O vas a decir, no sigamos a este tipo que habla boludeces? En este contexto. Pero eso es un matete. Mirame Yo la- digo, lo sigo. Mirame- Vamos por ahí. Mirame la sonrisa. A ver. A ver cómo se te ríe el upite, el ocote. Te habla un cordobés. ¿Se acuerdan que no hace mucho fue a visitar a Cristina? Sí, Sí. claro. Y muchos criticaron. ¿Por qué se junta Cristina con Pichetto? ¿Por qué va con su Pichetto? ¿Por qué permiten que Pichetto vaya? ¿Por qué? Viste, cuando yo te digo, la política es un amanecer tardío. Uno sabe, tiene la claridad después de un tiempo. No es cada 24 horas que sale de vuelta el sol. La política es más lenta. Vos ves el movimiento en la superficie, pero no conocés qué es lo que está debajo. Y hay que darse un tiempo. No es que yo lo aprendí esto, me di cuenta con los años. Hay que aprender un poquito, demorarse un poquito. En primer lugar, lo que plantea Pichetto es correcto. Eso es lo más importante. Pero lo dice ahora, podría haberlo dicho hace un año, no lo hizo, lo hace ahora porque pasó por 11-11 y capaz que hay una estrategia por ese lado, con lo cual hay que premiarlo en algún lado, en algún momento con algo. Bueno, Hay una parte triste de todo esto, muy injusta y muy triste, y es que juegan al poder, a la distribución del poder, de las influencias y de un futuro programa de un gobierno peronista con Cristina presa. Y ese es el changüí que tienen, que Cristina está presa. Y ese es un condicionamiento muy grande. pero de eso habló justamente, que se Claro. puede revocar Sí, ya sé, este ninguneo que hizo la Corte Suprema, claro. porque no es propio de una Corte Suprema, no decir, no me meto acá, que se arreglen ustedes. Eso se puede rever. Y Totalmente. dado la caída que tiene este gobierno, Más fácil. tremenda, y que Macri sigue siendo el dueño de toda la justicia y todo, pero no puede ni aparecer en ningún lado porque es el que tiene peor imagen positiva de todos los políticos que existen. Claro. Entonces, bueno, a ver, negociemos esto. También hay que salir de este quilombo. Por supuesto, Cristina tiene que estar libre. Es tan simple como eso. Primero porque es inocente, primero que es por lo que corresponde, y en segundo lugar porque es básicamente una prisionera política. Sí. Está presa por razones políticas, está presa por las cosas que hizo, y está presa como ejemplo, por así decir, de qué le va a pasar al que haga lo mismo. Claro. Este es el tema. Sí, sí. Marca el precedente y genera el miedo en los que vienen después. Yo creo que al fin y al cabo es una gran marca para el futuro si no tomamos acciones en este momento para decir si vos tratás a los empresarios o al poder económico como un ser humano común y corriente como lo somos todos, te pueden pasar estas cosas. Porque al fin y al cabo no están hablando de saquearle sus riquezas y sacarle hasta el último gramo de lo que le queda y que vivan con 2,50 pesos. Están hablando de distribuir un poco mejor. Pero eso es lo que no toleran, que los traten como un ser humano común, porque ellos no se consideran personas comunes, se consideran que están por encima de todos. Vamos a hablar un poquito de la justicia. Lo tratamos el tema de la justicia mucho. No de la justicia, de los jueces.
La justicia es otra cosa. La justicia está en los códigos civil, penal, comercial, del trabajo. La justicia es otra cosa y hay un montón de jueces que no se saben, no tienen alto perfil, que trabajan muy bien en todos los ámbitos, incluido Comodoro Pi. Pero los más famosos y a quienes por casualidad le caen casi siempre las causas más interesantes, no, sabemos que son jueces de mierda, sabemos que la Corte Suprema trabaja mal y es una corte de mierda, pero no solamente lo decimos nosotros desde este lugar fácilmente ninguneable. Hay otros lados que también se los ningunea un poco, pero tienen otro carácter, tienen jinetas, y entonces vamos a ver primero el video número 1, qué le dijo el senador Recalde, que forma parte del Consejo de la Magistratura, en la cara a Rosati, al presidente de la Corte Suprema, que además es presidente del Consejo de la Magistratura, que son quienes tienen que juzgar la conducta de los jueces. Esto pasa en gobiernos como el de Macri o en gobiernos como el de Milei. Bueno, ¿qué le dijo Recalde en la cara a Rosati, peronista, peronista de Santa Fe? Después vamos a ver cómo actuaron los jueces y los fiscales. ¿Quiénes son los jueces y los fiscales que actuaron en contra de Cristina? Y por último, ¿qué se le dijo a Víctor Pesino, que es otro juez de la Nación, por parte de Guado de Perro y de Recalde? Así que videos 1, 2 y 22. Este Consejo de la Magistratura funciona como una farsa y no cumple ninguna función concreta más que la de mantener un status quo de un poder judicial que no solamente persigue a los peronistas. Esa moneda tiene otra cara, que es la de trasladar jueces para ocuparse de garantizar la impunidad a los verdaderos corruptos de la Argentina. Y recordar que este Consejo de la Magistratura, por decisión de la Corte, es un Consejo de la Magistratura provisional y que estamos funcionando con una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación. Siempre la Corte busca la oportunidad, ¿no? Es muy política a la hora de determinar la oportunidad. 16 años tardó en ver que supuestamente no había equilibrios en la integración del Consejo de la Magistratura, justo cuando había que resolver las vacantes de estos jueces trasladados. Y en cambio fueron una decena de días nada más que necesitó, justo cuando Cristina anunció su candidatura política, para inhabilitarla de manera perpetua. Esa es la otra cara de la moneda que también tenemos que denunciar y por lo menos me siento obligado a hacerlo. Los jueces que condenaron a Cristina viajaban gratis en avión privado con los dueños de Clarín. Hay chats, hay facturas falsas, hay 16 visitas a la Casa Rosada y hay una mujer con tobillera electrónica. Conectá los puntos. Guardalo. Esto es lo que los medios hegemónicos no te van a contar así. Hay algo que no te contaron sobre esta condena. El juez Ercolini, que impulsó la causa, viajó gratis al lago escondido con los dueños de Clarín. Los chats filtrados muestran algo peor, organizando facturas truchas para tapar el viaje ante la justicia. El juez Borinsky visitó a Macri 16 veces en la Rosada, mientras tenía la causa en sus manos. El fiscal Luciani jugaba al fútbol en su quinta. Los jueces de la Corte que firmaron la condena fueron nombrados por decreto por el mismo Macri. Eso no es justicia, eso es una operación. Y Milei habló del cajón de Cristina, públicamente, de una mujer a la que ya le pusieron una pistola en la cara en 2022, un ataque que sigue impune. ¿Y quién era Cristina? La que dio jubilación a 2 millones de argentinos, la asignación universal por hijo, YPF en manos del Estado, 5 millones de notebooks en escuelas públicas. Con ella el salario real subió 78%, la gente podía invitar un asado, un joven podía imaginar la universidad. Hoy el transporte subió 385% en 2 años, la ciencia está desfinanciada, YPF volvió a manos privadas y Cristina duerme con una tobillera electrónica, mientras los jueces que la condenaron siguen siendo jueces. Hay algo que hay que entender. El odio al peronismo no nació ayer, nació en 1945, cuando Perón le dio derechos a los que nunca lo habían tenido. Y los que tenían todo sintieron que les estaban sacando algo. Ese odio pasó de generación en generación, como una herencia. Hay familias en Argentina que odian al peronismo sin saber bien por qué. Porque lo mamaron, porque en la mesa sus abuelos se dijo que Perón era un dictador, que Evita era una prostituta, que los pobres no merecían tener derechos. Eso es racismo, eso es odio de clase, y se transmite como cualquier creencia instalada en el subconsciente de la infancia. Y del otro lado, el amor al peronismo también es generacional. El abuelo que por primera vez tuvo una obra social, la abuela que se jubiló sin haber aportado, el pibe que recibió una computadora en la escuela, eso también se instala, pero desde el amor, no desde el odio. La psicología lo sabe, el odio apaga el razonamiento, la persona deja de analizar y solo reacciona. Mientras reacciona, no ve quién se lleva todo.
Por eso construyeron el odio, por eso lo mantienen, porque mientras el pueblo se pelea entre sí, ellos quedan con las jubilaciones, con el petróleo, con la educación, con los salarios, con todo. Y a la que más le molestó esto, fue la que más hizo por los que menos tienen. Siempre fue así. Compartilo con el que necesita ver esta realidad. En sectores del Poder Judicial hay olor a podrido, y lo sabe la sociedad y lo saben todos. Hay olor a podrido, y más cuando interviene en el destino de un montón de familias que están peleando por su laburo, por su salario. Ayer salió en Infobae un informe que estamos con el valor de salario mínimo igual al del 2001, cuando la señora Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. ¡Qué casualidad! Hoy es presidenta del bloque que defiende a un juez que interviene, un sindicato y que defiende las políticas de un gobierno que tiene al salario mínimo vital y móvil igual de pobre, igual de raquítico que en el 2001. ¿Usted alguna vez recibió dinero por dictar alguna sentencia? ¿Usted sabe que en el fuero a usted y a su colega María Dora González se los apoda y se los denomina como Bonnie and Clyde? Son cosas graves que estamos hablando sobre la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Exactamente el día después. No fue al día siguiente porque ya venía todo marchando desde antes, de modo tal que fue simplemente coincidencia de fechas. ¿Usted tuvo una reunión con el ministro actual, con Maríquez? Fue una charla de 5 minutos. Hay otro fallo, que fue el fallo que dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. Me interesa saber si usted conoce a Alberto Biglieri, o si lo conocía, el interventor designado. Sí. ¿Cómo lo conocía? ¿Tiene relación en temas sindicales? No me interesa que conozca o no el tema sindical, porque eso lo determinará el tiempo y las personas con las que él se decida rodear. Quiero saber si usted tenía conocimiento de la gente que se rodeó a funcionarios del gobierno de Macri. No puedo estar al tanto de las ideas políticas que tienen las personas que yo conozco, porque nunca hablo de política con nadie. Lo que está intervenido es la Unión Obrera Metalúrgica Nacional, no solo una seccional. Una lista impugnó la elección de una seccional y a partir de la declaración de la nulidad del proceso eleccionario de una seccional se intervino toda la UOM, que tiene más de 50 seccionales y que eligen a sus autoridades de manera indirecta en un congreso. Esas cosas que antes hacían con los fusiles y las botas, ahora se hacen con sentencias judiciales. Entre otras, intervenir sindicatos. Esto no es inteligencia artificial. No. Esto no está hecho con inteligencia artificial. Este era un senador de la Nación, miembro del Consejo de la Magistratura, diciéndole a un juez cómo nombra al frente de una organización antigua, con historia, como las 62 organizaciones, ponerle un interventor que el tipo conocía pero no sabía... La Unión Obrera Metalúrgica. Ponerle un interventor que el tipo conocía sin conocer sus habilidades y tampoco conocía al equipo que iba a nombrar para atender un sindicato de esas características, que lo conocen como Bonnie and Clyde, dos ampones de la década del 20 en los Estados Unidos, dos ladrones, se lo dice en la cara. Y ese es un juez de la nación que cobra mucha guita, que no paga ganancias, que va a tener una jubilación de por vida y que nombra parientes allí. Se llama Víctor Pesino, un juez de mierda, y le estamos pagando a ese tipo. Pero cuando yo te dije que esto no es inteligencia artificial, es para que sepas y pienses vos, más que nada no sepas nada, pensá, ¿por qué no lo ves en TN esto y lo ves acá? Que lo fabricamos nosotros acá, que Cuneo tiene un laboratorio que fabrica a un Recalde trucho y a un juez que no existe. No, existe Recalde, le dijo esto a el juez Pesino, Víctor Pesino. ¿Por qué no lo ves en La Nación Más? ¿Por qué no lo ves allí? ¿Por qué no lo ves en Telefe Noticias esto? ¿Por qué no lo ves en los canales importantes de Mar del Plata, de Córdoba? No lo ves.
No lo comentan en Cadena 3, en Radio Mitre, en Rivadavia. No lo comentan. ¿Por qué no? ¿Y por qué lo ves acá? Y a lo sumo te lo puede mostrar Navarro, te lo puede comentar Víctor Hugo. ¿Por qué? Ahí es cuando te tenés que dar cuenta. Porque esto pasó y es importante que le digan a un juez de la Nación esto, que interviene justamente un sindicato. ¿Por qué? ¿Me pueden contestar ustedes antes de ir a la pausa? Y para que la gente no se avive de lo que se está discutiendo. Por supuesto. Lo que se está haciendo al intervenir la Unión Obrera Metalúrgica es pisar las paritarias. Porque la UOM es un sindicato muy importante ahora que van a volver a, viste que abren las paritarias de nuevo. Y el proyecto del gobierno es que todas las paritarias vayan a la baja. O sea que los salarios bajen más de lo que ya bajaron. 1%. Bajen más de lo que ya bajaron. Ese senador Recalde que le dice todo eso en la cara a ese juez es el mismo dirigente político que denunció que le intentaron pagar $22 millones de coima en el año 2005. No nos olvidemos nunca de eso. No. Ese muchacho, siendo 20 años más joven, le dijeron, si vos con tu viejo, con tu papá, que es el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, nos garantizan que continúen los tickets canasta, nosotros a ustedes les damos $22 millones. Bueno. $22 millones, espérate, y dijo que no. Y los tickets canasta vuelven con este gobierno. ¿Cuánto les han pagado los funcionarios de este gobierno entonces para que vuelvan los tickets canasta? Sí. Lo mismo pasó con otros importantes políticos que no accedieron a este tipo de dádivas, como sí lo hace Adorni, como sí lo hace Milei con Libra, como sí lo hace Karina con el 3%. Eso mismo te iba a decir, ¿eh? Jorge Rachid, mi amigo, gran sanitarista, cuando asume Menem, y él lo acompaña en la campaña de la revolución productiva, del salariazo, a ese gran dirigente y gobernador tantas veces, que se comió la cana y todo, bueno, era Menem, había garantía y era joven, lo acompaña y lo nombra en la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, está bien, dice, a los 6 meses de estar en funciones, viene Manzano con una valija llena de dólares puestas por Macri para que le concedan Telefe, porque venían las privatizaciones. En ese momento, Canal 11. Y ahí Jorge Rachid lo manda a la puta que lo parió a José Luis Manzano. Yo lo sé porque él lo dijo y lo dijo al aire muchas veces, lo contó. Esta es la anécdota de Rachid que no sale en todos lados. Bueno, Rachid colabora ahora con la provincia de Buenos Aires en las cuestiones sanitarias y da charlas y conferencias, y José Luis Manzano es el dueño de Telefe, es el dueño de Canal 2, o sea, de América TV, es el dueño de pozos petrolíferos, es dueño de gran parte del litio. Así son las cosas. Comportarse como Recalde, comportarse como Rachid, verdaderos peronistas que tienen esa hidalguía, pero no son todos, no son todos. También tenemos en nuestras filas gente corrupta, no tanto como Adorni, porque lo que no tenemos son pelotudos en nuestras filas. Puede haber algún que otro chorro, pero boludos, tan boludos, no. Tienen que leer el manual de cómo saber afanar. Viendo todo esto, bueno, hablando del tema de paritarias, que quieren las paritarias de 1% cuando Karina se lleva el 3%, sí, para poner ahí un ejemplo, yo pienso en la persona que depositó en su cabeza la idea del libertarismo y puso en las boletas de Milei adentro de una urna. Cuando mira esto, ¿en qué momento se consideró soy un reverendo estúpido? Porque el chabón te dice, yo quiero sacar a la casta política, y vos ves su gabinete y está Patricia Bullrich, está Sturzenegger y está Caputo, gente que ya estuvo en el gobierno anteriormente y que ya nos cagó. O sea, hay gente que hace menos de 30 años ya nos rompió el orto, ya nos cagó, y vos los volviste a votar pensando que te iban a cambiar la vida y los volvés a tener de nuevo. Ahí no te sentiste un pelotudo. ¿Te sentís un pelotudo ahora cuando escuchás a Adorni decir, no, ¿sabes qué? Justo me encontré un pendrive que tenía no sé cuántos millones de dólares y porque yo invertí en Bitcoin, y sale un archivo hace 2 segundos diciendo que Adorni en 2022, que el Bitcoin no era una capacidad de inversión segura? Y mismo cuando el chabón dice, no, afortunadamente tenía ahorros. Pero vos no decías que con Cristina estábamos peor, que no se podía ahorrar. ¿Por qué le pidió plata a las viejas? ¿Por qué le tenía 500 lucas? ¿En qué momento el que votó a Milei se siente un pelotudo? ¿En qué momento llega el clic y decir, tiene razón, soy un reverendo estúpido? Porque son cuestiones... Ya no estamos hablando de que está bien, los medios de comunicación te quieren malear el pensamiento, te quieren hacer creer lo que ellos quieran. A ver, está muy bien eso. Ahora, en un momento, vos tenés que analizar y decir, che, a mí me está diciendo que esto es negro, que esto es blanco, que esto es blanco, que esto es blanco, pero yo lo estoy viendo y es negro. ¿Cómo que es blanco? Si estoy viendo que es negro. Por más de que te quieran llenar la cabeza de mierda, vos en un momento tenés que decir, che, boludo, soy un pero hay gente que se resiste. Y es se van a ir para el lado de Patricia Bullrich. Básicamente no pueden dejar de ser giles porque no pueden dejar de ser antiperonistas. Y esa es toda la clave. Se van para Bullrich. El problema es el antiperonismo.
Y si está Sturzenegger es porque la gente creyó en Patricia Bullrich. Porque Sturzenegger es el que mostró este plan económico en las elecciones, en contra de Milei, diciendo, miren, todo esto, y mostraba todo un escritorio con mamotretos de papeles, que era el RIGI, la ley base, todo eso lo había escrito Sturzenegger para Patricia Bullrich. Sí. Al otro día de ganar Milei, el abrazo con Macri y Patricia Bullrich. El problema es creer que el gran problema de la Argentina hoy en día, si bien es el que lo está llevando a cabo, el gran problema sea Milei. El problema no es Milei, el problema es la idea. El problema es el pensamiento, el problema Pero es a esa el gente plan. no le vas a sacar de la cabeza que los negros no quieren laburar. Siempre van a decir lo mismo. La misma es algo boluda. que lo decía el papá, lo decía el abuelo. Un abuelo muy querido. Debe tener razón el abuelo. Hace 80 años que están jodiendo con eso. Déjense de joder. Déjense de joder. Miren la cara y el color de piel de los trenes llenos. ¿De dónde viene esa gente? De laburar, de los colectivos. Vayan a ver qué está haciendo toda esa gente. Anda a la gomería. ¿Qué te atiende? ¿Un checo como el de ayer de 2,5 metros? ¡No! ¿A dónde está la gente que labura? Cuando necesitas alguien que te venga a limpiar la casa. Cuando necesitas de un enfermero. ¿Qué son? ¿Todos suecos? ¡No! ¿Y quiénes son los gendarmes? Pero, por favor. Los gendarmes, ¿quiénes son? Los policías Los de todo el todos país, morochos. ¿quiénes son? Los militares, ¿quiénes son? No se reconocen a sí mismos. Pero es el problema. No se reconocen a sí mismos. Señores, viven con un filtro ideológico, como si fueran el TikTok. Vamos a ir a un corte y ahora sí, la historia completa de Mañeto. Bueno, le falta el capítulo cuando muera, porque todavía no se murió, pero la historia completa de Mañeto. Ahí va. Ingresó al diario Clarín como director adjunto en 1972. Para 1974 ya era gerente general, transformando al Clarín de esa época en el diario de mayor tirada del mundo hispanohablante. La tapa del 25 de marzo de 1976 lo decía todo, total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Mañeto preanunciaba el apoyo del diario a la dictadura militar. En 1977, Clarín, La Nación y La Razón adquieren la empresa privada Papel Prensa. Héctor Mañeto tiene un rol clave en dos sentidos. En primer lugar, desata una campaña de prensa contra el dueño de la empresa acusándolo de montonero, y por otra parte conduce la operación en la que obliga, por medio de amenazas contra su vida y la de su hija, a Lidia Papaleo, quien era viuda de David Graeber, dueño de Papel Prensa, a su vez muerto en agosto de 1976 en un sospechoso accidente aéreo en México, a firmar la venta de la empresa. Firme o le costará la vida de su hija y la suya, le dijo Héctor Mañeto a Lidia Papaleo. Papaleo, meses después de firmar, fue una detenida desaparecida por la dictadura militar y estuvo en esa condición y bajo torturas reiteradas entre marzo y abril de 1977. A partir de la compra de Papel Prensa, Clarín pasó a controlar el precio del papel para todo el territorio argentino, logrando así supremacía comercial y mediática sobre los periódicos de la época. En 1983, con el retorno democrático, Mañeto presionó a Raúl Alfonsín para que derogara el artículo 45 de la Ley Nacional de Radiodifusión que prohibía la conformación de conglomerados de medios, es decir, controlar medios gráficos, radiales y televisivos bajo una misma empresa. A partir de esa negativa y hasta el fin anticipado del gobierno de Alfonsín, el diario Clarín llevó a cabo una campaña implacable contra todas las políticas del gobierno radical. En medio de la hiperinflación del 89, Alfonsín convocó a Mañeto a una reunión para pedirle que Clarín lo ayudara a terminar su mandato. La respuesta de Mañeto fue definitiva: señor presidente, el obstáculo es usted mismo. En julio del 89, cuando apenas asume Carlos Menem como presidente, Mañeto lo presiona y ambos mantienen una discusión en la que el presidente le dice: pero entonces usted quiere mi cargo. La respuesta de Mañeto revela el poder que ya poseía: la presidencia es un cargo menor. En 1990, con la privatización de varios medios de comunicación, Clarín inicia su proceso de integración horizontal. Menem, a pedido de Mañeto, deroga los artículos 42 y 45 de la Ley de Radiodifusión que prohibían la posesión de medios de diferente formato, evitando la conformación de monopolios. A partir de ese momento, Clarín adquirió Radio Mitre y luego ganó la licitación de Canal 13. En 1992 compró la empresa de distribución por cable Multicanal. En el 93, Artear lanza el canal de cable Todo Noticias y al año siguiente la señal Volver. En 1996 aparece la versión online de Clarín y sale en formato papel el diario deportivo Olé. En 1997 crea Simeco. El grupo Clarín comienza a administrar y poseer medios gráficos en todo el interior del país. En 2007, Clarín se opone a la candidatura de Cristina, operando de manera sistemática y continua en los medios del país con titulares que intentaban desestabilizar y generar descontento en la sociedad. Año 2009, el Gobierno y el Congreso Nacional sancionan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El grupo Clarín toma esta ley como una afrenta específica e inicia una lucha contra la ley de carácter mediático y legal. Los ataques al gobierno de Cristina recrudecieron y Mañeto logra una medida cautelar que suspendía los efectos de la ley para el grupo Clarín.
De esta manera comenzaba el funcionamiento sincronizado de Clarín, La Nación y miembros del Poder Judicial. Entre 2010 y 2015, durante la presidencia de Cristina, el Grupo Clarín se dedicó sistemáticamente a promocionar a la oposición política a toda iniciativa de gobierno. Se multiplicaron las prácticas de lawfare asociados a las fake news. Uno de los propios editores de Clarín de ese momento reconoció que hacían periodismo de guerra en contra de Cristina. El Grupo Clarín fue clave en el triunfo para la presidencia de Macri. Se iniciaron varias causas en una articulación entre miembros del Poder Judicial y el Grupo Clarín. La cobertura mediática de las causas en contra de Cristina dieron la culpabilidad por probada aún antes del juicio. En 2018, antes de irse, el gobierno de Mauricio Macri aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom. De esta manera se extendía aún más el monopolio de Clarín. Para 2022 y ante el intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta Cristina, el diario Clarín tituló en sus tapas "La bala que no salió, la sentencia que sí saldrá", mostrando el compromiso del grupo con la búsqueda de anular y proscribir a Cristina. 11 de junio de 2025, Clarín publica finalmente la tapa que soñó Mañeto durante años. Fallo histórico, confirman la condena por corrupción y Cristina Kirchner irá presa. Los periodistas ensobrados nunca fueron ni serán los detentores del verdadero poder. Tampoco lo son los 3 miembros de la Corte Suprema que condenaron a Cristina. El poder detrás del poder tiene una marca empresaria, un nombre y un apellido. Grupo Clarín y Héctor Horacio Mañeto. Estamos de vuelta con Larry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Íntimamente con Alejandra Rubio. Los protagonistas del espectáculo Mano a Mano con Ale Rubio. Lunes, martes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas por Canal 22 Web. 22 Noticias con Verónica Recia y Gabriel Rufo. Las noticias del día con contexto y análisis. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 22 Web. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas. Por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Y sí, también caemos en las generales de la ley. Te hemos mostrado durante una hora y hemos opinado sobre cosas en las que en Telefe Noticias no se opina, ni en el 8 de Mar del Plata, ni en el 12 de Córdoba. No, eso no se habla ahí porque no conviene avivar giles. Pero acá lo hacemos, no porque seamos más inteligentes, porque accedemos a una información que si vos querés la podés encontrar. Yo no la encontré atrás de un árbol como Majul. No. Así que también caemos en lo que habla todo el mundo, del Mundial y de Adorni. Vamos ahora al show de Adorni. Vamos a reírnos con Adorni, porque la otra que te queda es llorar, o correrlo y acogotarlo, llenarlo de patadas en el orto, pero estas dos cosas son más difíciles. Por lo menos riámonos del Adorni, que ahora nos toca conjuntamente con el Mundial. Quería que el Mundial lo disimule. No pudo. Hablamos más de Adorni que de Messi. Vamos a verlo. Mi primer dinero apareció cuando murió mi papá. Unas amigas jubiladas me vinieron a prestar. ¡Vamos, Manuel! Un pendrive, 500 lucas verdes más. Cada vez que das explicaciones... Sí, Adorni, un mentiroso, un delincuente. Con comedor nuevo, departamentos para estrenar. Y esa cabeza de rodillas se convirtió en selva tropical.
¿Por qué la mujer tenía los dientes torcidos y cuando ganó Milei se le enderezaron? Porque todo eso que mostrás, de la nuestra lo pagás. En España hubo un caso, el caso Fabra, que entre el 2000 y el 2011 ganó 7 veces el premio Gordo y acumuló 2,2 millones de euros. ¿Qué hacía el tipo? Cuando alguien ganaba el Gordo, iba y le compraba el boleto. Entonces, cuando le compraba el boleto del premio Gordo de lotería, lo que hacía era blanquear toda la guita en negro que se había afanado. Esto para mí es parecido. Acá hay una íntima vinculación con el mundo cripto. Una es lo que dice Talerico recién, bueno, que le miren desde dónde ingresó la plata a un exchange, ¿sí? ¿Qué wallet abrió en el exchange? ¿Qué operaciones hizo? Él parece que no se acuerda, es el único que hizo tanta operación con cripto y no lo tiene ordenado en ningún lugar. Que recordemos que si vos no recordás lo que se llama seed phrase, que es tu clave, perdés toda la plata. Entonces, primero, él no se acuerda que lo tenía, no se acuerda en cuántas computadoras, etc. Yo, ¿qué es lo que sospecho que hizo durante todo este tiempo? Buscar a un amigo cripto que haya hecho plata. Y le compra la seed phrase, le compra el código. Entonces, es lo mismo que comprar un billete de lotería. Va a decir, acá están los papeles. Acá está, se lo va a prestar un amigo, si es que hizo la tarea, y entonces ese amigo le va a dar esa clave que no está linkeada con nada si lo hizo en un exchange descentralizado. Y con esa clave, él ahora va a decir, esta era mi clave. Bueno, es comprar el premio de lotería. Entonces digo, esto está hecho así. No lo puede demostrar. Y le digo más, le puedo cantar el retruco, porque cuando Adorni venía a laburar con nosotros, no tenía una moneda. Y venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento. ¿De qué $500.000 de mierda me estás hablando? Eras un laucha que no tenía una moneda. Y tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda. ¿Qué coach? ¿Qué te pasa? ¿Acá se cree que somos todos pelotudos? Y va al canal que le van a preguntar lo que quiere escuchar y algún boludo va a decir, viste que mostró los papeles. Chicos, es un mentiroso, es un embustero, lo agarraron por pelotudo. Ahí está, mirá. Si vos tenés 500 lucas, tu mujer no tiene el comedor así. Cambiás el comedor, boludo. Ahí está, mirá Betina. Cuando laburaba él con nosotros, habla muy mal de los sueldos del canal. Porque esa es Betina cuando laburaba él con nosotros. Y esta es Betina que después de ir a Overhauling. Viste que las refacciones de living y comedor fueron fundamentales. Fíjate lo que pasó en la casa. El porcelanato y mármol. Terminó poniendo mármol en el baño. Voy a mandar a mi mujer a Overhauling. Digo, y la cascada. Digo, la cascada. Se rieron. La cascada. No, no usa más anteojos. Un milagro, ve ahora. Claro. Lo que es haber pasado por tu programa, pero es como tocarte con la varita mágica haber pasado por tu programa. Se te enderezan los dientes. Todos, se enderezan los dientes. Vos me pedís lo que quieras. Este tipo estaba invirtiendo $200.000 en Bitcoin. Claro, gordo. Es un irresponsable. Tenés la pared llena de... Haceme zoom en cualquier lugar de la foto. En todos lados falta plata. Sí. O sea, ahí faltan unas zapatillas. Sí, en todos los al lado píxeles. Falta un tacho de basura. Sí. Ahí falta una parrilla. Falta una en la sartén. parrilla falta carne. En la mesa falta un vino. Un revoque. Atrás falta un En la revoque. pared falta un revoque. Sí. Hermano, da. Gordo. Falta hasta pasto en el piso, falta. Sí. Falta todo. La puta No madre. hay un píxel donde no falte plata. El cable colgando ahí arriba a la derecha. La escalera esa. El cable No hay ni un es la salero. puta madre. La escalera, que era lo que le llevaba al segundo piso. Gordo. Al segundo piso de la La mansión. lata de tomate ahí no es ni la campañola, ¿me entendés? El chimichurri ahí en frasco, que lo armó él, casero. Él, la cara de mi amigo Pablito en vacaciones de Villa Gesell el año 2006. Tengo una Ojalá foto- algún día alguien me salve, dice esa cara. Sí. Él es mi amigo Pablito diciendo traje un 25 de paraguayo, amigos. sí. Voy a intentar prender una parrilla. Es bárbaro. Después, vos me decís, che, bueno, y Bitcoin es una burbuja, qué sé yo, no sé. A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, ¿no? Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos. Miguel dijo, yo voy a... Me parece que las criptomonedas son... a ver, no sé si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la cripto volátil, el Bitcoin. Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión me parece bien. Creo que se equivocaron. Yo creo que el ajuste debería haber sido para todos.
En tal caso deberían haber empezado ellos. Pensemos que un senador en 10 meses cobra lo que un jubilado cobra de jubilación mínima hasta que se muere. En 10 meses el senador cobra lo mismo que un jubilado durante toda su vida. Si vos le sacás al del campo, que es el productivo, le sacás al jubilado, que es el que menos tiene, y le sacás a la pyme, que es el que más sufre y el que debería generar, o que genera casi todo el empleo en la Argentina, lo mínimo que pretendemos como sociedad es que ellos también se ajusten. Son los dueños de la maquinita. Entonces se terminó, hasta que no cambiemos esta manera de hacer política, o a los políticos, o a este Estado, llamalo como quieras, el peso va a seguir desapareciendo. ¡Jubilate, Marcelo! En Telefe Noticias, en TN, en el 8, en el 12, en el canal de Neuquén, en todo. Ahora sí, todos contra Adorni, inclusive sus compañeros, sus subalternos, que son los ministros. Vos imaginate al gordo Valor, asaltante de rutas y de banco, con un boludo que va y se compra cadena de oro. Por favor, o sea, los delincuentes mismos dicen, tenemos este pelotudo al lado que nos quema a todos los demás, estamos perdiendo todos los días 1, 2, 3, 4 puntos, y tienen al caprichoso, porque es un enfermo, es un hombre que tiene un desequilibrio mental, porque le pegaba al padre, no sé, por todo eso que dicen, que le hacían bullying, qué sé yo. Sabemos que es un gordo pelotudo, que no sirve para nada, con la papada, con todo lo que hace, con las caritas, todo un boludo que sigue hablando de Moisés. Bueno. No saben cómo hacer las ratas para salir del banco, especialmente los periodistas. Sí. Es muy lindo ahora ver a Viale, Feynman, lo vimos a Nelson Castro, bueno, todos están saldando, pero ¿por qué lo sostiene? ¿Será por loco? ¿Será porque, como sabemos, Cuneo sabe la medicación que toma, tiene problemas mentales, no se quiso hacer ningún análisis como le recomendó Massa? Bueno, ¿será por loco o será por otras cosas? ¿Por qué les parece que sostiene a semejante piedra en el zapato? Te voy a seguir sumando cosas. Adorni, el 14 de mayo de 2019, el que supuestamente compraba criptos, invertía, ¿cuánto dijo? $500.000. Sí, tenía 200 y dijo ganó que 300, o sea, con eso completó los 500. Se quejaba del precio de la verdura. Subió un tuit el 14 de mayo de 2019 diciendo, mi verdulero es el más caro de todos. La explicación tiene todo en blanco. Gasté 195 pesos. Bueno, ahí te das cuenta. 80, pero el tipo, bajo perfil, seguía manteniendo 80, sin revoque la pared, sí, cables con la luz y 2 chorizos en el asado que hacían con el chimichurri casero. Y tal vez toda esta campaña, y por eso lo sostiene. ¿Por qué? Tal vez toda esta campaña se llame Bullrich, presidenta provisional. Claro. Dios mío. Claro. Donde debe estar jugando Mañeto ahí. Se dejaba de la salchicha. Y por eso todos los medios hoy muestran lo que pasa. Hablando del Mundial, la llama que llama en un entretiempo. Claro. ¿Viste la llama que llama? Si salimos eso campeones. Eso es de Clarín. Si salimos campeones, claro, la casa en el country. Claro, eso es. Clarín, en un momento de altísimo rating, 37 puntos. Están entregando al más boludo de la clase para ver si pueden zafar lo que queda. Y el otro caprichoso, no, tiene que quedarse acá. Claro, es que están viendo que, como decías antes, que Adorni les está ensuciando toda la cancha. Que por más que la gente coma Clarín, por más que la gente en gran parte sea estúpida, hubo un momento en el que se avisban, hay 2 neuronas que hacen sinapsis, se conectan, generan energía y dicen, pará, este chavo me está pelotudeando en la cara, porque ya es imposible de esconderlo. Miraba la tapa de Clarín de hoy. Si vos te fijas, la tapa tiene la crítica a Adorni, digamos, porque publican lo que es real, pero la cabeza de tapa es a favor del gobierno, o sea, a favor de la política económica. Ellos lo que le quieren decir a la gente es, saquen a los choros y a los dementes, pero mantengamos la política económica. Claro. No, hay que sacar a los choros, hay que sacar a los dementes y hay que cambiar la política económica. Eso es lo que hay que hacer. Porque los nombres son pasajeros. Lo que queda del otro lado de la mecha es el odio y al fin y al cabo lo que quieren mantener sigue siendo el modelo político, el modelo económico, lo que está llevando al fin y al cabo la destrucción. Porque Milei es un pelotudo más que juega en este tablero de ajedrez. Pero no es el manda más de la partida, es simplemente una fichita, ni siquiera llega a ser un alfil, es un peoncito que mandás a morir para ver si puede hacer que la reina caiga. Es lo único que sirve Milei acá. Es lo mismo, porque si la batalla contra Milei perdemos también el sentido hacia dónde debemos apuntar, es hacia el modelo económico, y por eso mismo, como quieren que esto se mantenga por lo menos un año más hasta que lleguen las elecciones del año que viene, dicen, bueno, si hay que entregar a este boludo, y lo entregamos. Si no arreglamos la interna nuestra, lo que está en el menú es Patricia Bullrich, que es un horror. Arreglemos prontito todo eso. Pero vamos a ver esto que está acá, que esto es una propuesta seria, sesuda, y que está volcada en 2 libros por ahora porque está en la confección el tercero. Y no es otra cosa que la democracia confederal. Este es el segundo de Santiago Cuneo. Está el primero, la democracia confederal 1,
5 ediciones. Este tiene 2 ediciones y está en confección el tercero. Lo puedes conseguir en Mercado Libre y también en el kiosco de diarios que está frente a la pizzería Guerrín o Guerrín, como le quieras decir. Y hablando un poquito del idioma, de cómo le quieras decir, ¿por qué Guerrín? Porque hay una diéresis ahí, ¿qué querés que te diga? No es natural en el italiano, pero me parece que es porque el Tano cuando vino y le decían Guerrín, dice, no, yo soy Guerrín, que quiere decir guerrita chica. ¿Qué podemos hacer? Y poner una diéresis para que lo digan como vos querés, abuelo. Entonces le pusieron una diéresis para que todos digamos Guerrín, lo que en italiano sin diéresis se diría así, Guerrín, porque no existe eso de la GU. Bueno, no importa, todo esto te lo explico en Habla Bien, Che, un libro que escribí yo para hablar bien, que no solamente le sirve a los profesionales que utilizan la voz y el idioma, sino también le sirve a todo el mundo, porque hablar bien luce muy bien. Y recién estaba escuchando a Galván, que en su buen cordobés dice choro, y nosotros acá decimos chorro. Y esto hay que conservarlo, porque muchas veces en la época en que yo aprendí en el ISER, te hacían hablar rioplatense como idioma oficial de la Argentina. Eso está mal, y yo como profesor al correntino le digo, por favor, arrastrame la R, porque si no, no sos correntino, y me identifica tanto como argentino el tono correntino, el tono cordobés y el tono jujeño. Me identifican, no lo pierdan. Pero lamentablemente todavía, salvo algunas excepciones, Galván, Leuco, bueno, no se conserva, se trata de confundir todo eso para que es más simpático. No, forma parte de nuestra identidad. Esto es otra cosa. Cuando hablo de vocablos, no hablo de pronunciaciones o tonos o acentos. Y dentro de los vocablos, a veces hay una confusión entre contemporáneo y coetáneo. Y viste que no digo con i, contemporáneo, no, contemporáneo y coetáneo. Contemporáneo, yo soy contemporáneo de Madonna, soy coetáneo de Madonna porque tenemos la misma edad, los dos somos de 1958. Coetáneo, así como copiloto o coproductor, coetáneo. Etáneo es de edad, tenemos la misma edad. Ahora, soy contemporáneo de Astor Piazzolla. Sí, soy contemporáneo de Perón. ¿Por qué? Porque vivimos en la misma época. Él se murió en el 74 y yo tenía apenas 15, 16 años. Entonces vivimos en la misma época, vivimos juntos algún tiempo, respiramos el mismo oxígeno que Perón, que Nikita Khrushchev y que Fidel Castro, pero no tenemos la misma edad. Yo soy coetáneo de Madonna, he sido coetáneo de Michael Jackson, gente de 1958. Esta es la diferencia, coetáneo y contemporáneo, que son cosas muy diferentes. Muy bien, bueno, todo encantó. esto acá también lo conseguís por Mercado Libre. Habla bien, Che. Y además, esto que vos lo dijiste un poco, la gente dice, dice, tenés acento cordobés. No, yo tengo tonada cordobesa, porque Claro. hablamos el mismo idioma. Claro. Eso hay que, por favor, apréndalo, porque yo se lo corrijo, así que no tengo piedad. Es la tonada. Es tonada. Un andaluz tiene tonada, porque tenemos el mismo idioma. Un mexicano tiene tonada, porque tenemos el mismo idioma. Y un riojano tiene tonada. Uy, se la conocemos, porque tenemos esa. el mismo Y idioma. los cubanos también la tienen. Así chicos, es. los De cubanos. esta maravilla que es el idioma español, que es maravilloso. Bueno, tuvimos mundial. Sí. Arrancó nomás. Con una fiesta en México, va a haber 2 fiestas más todavía, Sí. porque cuando venga a Estados Unidos, que viene hoy como local, y después Canadá, pero ¿cómo la vio? Bueno, ayer a partir de las 4 de la tarde aquí en la República Argentina se inauguró, igual comenzó más temprano, una horita y pico antes, comenzó la inauguración de la Copa del Mundo con muchas presentaciones de artistas, algunos que no conozco, otros sí que conozco, como es el caso de Shakira, por ejemplo, que le dieron inicio a la fiesta. Todas las sedes del Mundial, que son 3, México ayer, hoy Canadá y también Estados Unidos, van a tener también su inauguración. Así que hay 3 inauguraciones distintas con distintos artistas. Desconozco los artistas canadienses que van a decir presentes porque no los conozco. Contentos los No mexicanos. conozco. Muy contentos. Conformados con un título, con un resultado que podría ser Yo esperaba más abultado. de la selección sudafricana, esperaba realmente más. Ya tuvimos nuestras primeras perlitas de la Copa del Mundo en un par de ahí de recortes interesantes. Bueno, México, por cierto, ganó 2-0 contra 0. El primer gol de la edición de la Copa del Mundo la convirtió un nacionalizado
naturalizado mexicano. En realidad él es colombiano, pero jugó tanto tiempo en México, la regla FIFA lo amparó y se nacionalizó mexicano, que es Quiñones, que convirtió el primer gol de la Copa del Mundo. Después apareció Jiménez, hoy delantero del Wolverhampton Wanderers. Además, picante Quiñones siempre. Sí, todo el partido. fue el mejor jugador del partido, Sí. fue el mejor jugador del partido lejos. México igualmente creo que rindió a la altura de las expectativas. Uno imaginaba que iba a terminar ganando el partido, es una selección mucho más fuerte, mucho más preparada. De hecho, venía de 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota antes del debut mundialista, así que se extiende a 13 y sigue manteniendo el buen ritmo. Pero mucho tiempo con 9 los sudafricanos no lo aprovecharon. Expulsaron, bien expulsado en el arranque del segundo tiempo por una falta de último hombre. Después la segunda tarjeta roja es un poco peculiar Rara. porque es un roce. Un arrastrón. Casi Sí. apenas que le roza la cara y pone una situación incómoda en el sentido de que si ese va a ser la terminación de los árbitros para determinar una tarjeta roja, entonces vamos a tener 200 tarjetas rojas por partido. Sí. Es que hay que ver también, es un tema el arbitraje de los criterios y demás. Y es pero- Sampaio. Sí. Hasta ahora seriecito y con mucha historia. Que digamos que se estuvo muy fiel a sus raíces porque no practicó el idioma del inglés, lo habló como pudo. Sí, claro, el Se portuñol. entendió, sí, mucho mezclado ahí portugués con inglés y bueno, le costó un poquito comunicar a todo el estadio la decisión que había tomado. También una tarjeta roja para mí muy desproporcionada por la falta que había convertido el futbolista mexicano Montes. Pero bueno, 3 tarjetas rojas en el mismo Parece que va a partido. ser así. Marca la línea. Recordemos que cada mundial tiene sus particularidades. En Qatar 2022 habíamos tenido el tiempo adicional, que se adicionaba por lo menos 10 minutos por cada partido. Y algo también que a los hinchas nos está llamando la atención son 2 cosas. La primera es que todos los partidos van a tener cooling break, algo que... No es porque van a tener sede. No, es porque justamente en esos momentos aprovechan para meterte publicidad. Pero claro, la vemos en la tele y la gente que está en el estadio se tiene que bancar esos 2-3 minutos también de publicidad en las grandes Sí, pantallas. importante también Es mucha importante destacar que los hinchas, periodistas, etcétera, o sea, todas las personas que estén en el estadio tienen prohibido firmar cualquier cosa del campo de juego. O sea, no pueden registrar ninguna imagen. Cualquier persona que lo haga, automáticamente la vetan. No puede participar más de la Copa del Mundo. Si lo publica. Sí. O si yo lo grabo así, me lo quedo en mi casa, no. Pero No, pero si lo publico- publican, automáticamente esa persona queda vetada, no puede comprar una entrada, no puede hacer absolutamente nada. Está prohibido. ¿Cómo me identificarán? Supongo que si lo subes a tus redes sociales, directamente por eso. Bueno, por ese claro, en el lado. país de la CIA voy así como me Evidentemente te dan el toque. Te van a sacar enseguida. Se lo llaman a ti, le dice pasame la IP de esta persona y ya está. Son Por capaces eso- de encontrar eso y no pueden encontrar quién es el que Claro. vende el fentanilo. Por eso muy curioso que cuando el segundo gol de México, el que anota Jiménez para el 2-0, se ven a los hinchas mexicanos que se están grabando a sí mismos gritando el gol, porque no lo pueden firmar al jugador si lo quieren subir, ¿no? También entro en un debate ya también de a dónde vamos como sociedad, que en lugar de festejar el gol de tu selección te pones a grabarte para subirlo a redes sociales. Eso es otro tema, el cual evidentemente no comparto, hay que disfrutar los momentos más que estar con el teléfono, pero bueno, ¿qué va a ser? Después a la noche, República Checa contra Corea del Sur. Un gran partido, para mí mucho mejor, por lo menos más atractivo que lo que fue Esperaba más de los chicos, Sudáfrica, ¿eh? México. Sí, realmente, de hecho yo lo había considerado como ganador, no sucedió. De hecho, Corea del Sur es una selección interesante de mitad de cancha para adelante, tiene jugadores muy destacados, como el caso de Kang In Lee, futbolista que milita en la Liga Española, bueno, y el histórico Heung-min Son, históricamente jugador del Tottenham, hoy jugando en Los Ángeles FC, pero es un jugador sumamente determinante para su selección. Terminaron ganando 2-1, el partido lo arrancó ganando República Checa 1-0, lo empató rapidísimo Corea del Sur y sobre el Jugando final del muy bien, partido lo termina ganando. Los coreanos. Jugaron Bien. muy bien. De hecho, el fútbol de Asia viene creciendo muchísimo en este último tiempo, principalmente el de Japón y el de Corea del Sur, que ha tenido jugadores muy interesantes. De hecho, Japón, hay un proyecto que se llama 2060, que tienen como intención ser campeones del mundo para ese año o incluso antes de ese Qué año. largo plazo que tienen siempre los japoneses. Pero Pero China trabajan lo en serio. logró. Trabajan en serio en el parámetro deportivo. De hecho, hay muchas probabilidades de que Japón sea una de las selecciones destacadas de esta Copa del Mundo, aunque ha perdido un jugador importante que es Takuaro Endo, que se ha lesionado y que no va a poder formar parte de la Copa del Mundo, lamentablemente, que es uno de los mejores jugadores que tenía Japón, milita en el Liverpool, de hecho. Hablando de eso, se confirmó también la lista de la selección argentina. Ya sabemos quién va a ser el que reemplace a Leonardo Valerdi. Finalmente va a ser Marco Senesi. Vi la novia ahí. Sí, muy contenta. Contando y hablando en inglés, contando la emoción, y lo vimos a él en segundo plano, casi yo, al borde del llanto. Y porque era de los que más complicado estaba para ir. Y ¿Quién es? Marco Senesi es... Disculpe, para los ignorantes. Sí, Marco Senesi es nacido futbolísticamente en San Lorenzo de Almagro, destacó mucho en su etapa en San Lorenzo y automáticamente fue vendido al fútbol de Inglaterra al fútbol de Holanda, jugó
en el Feyenoord durante un par de temporadas y allí lo fue a comprar el Bournemouth de Inglaterra, donde este año ha tenido una participación destacada siendo el central titular del Bournemouth, que por primera vez en su historia logró clasificarse a competiciones internacionales para jugar la Europa League. Dicho sea de paso, lo compró en esta temporada el Tottenham Hotspur, así que ya es nuevo jugador del Tottenham. Bueno. Y la selección argentina lo convocó en algunos partidos, no había tenido mucha importancia, mucha injerencia, pero ¿por qué razón va Senesi cuando en primer lugar se había dicho que iba a ser Guido Rodríguez? Es porque Tagliafico, lateral izquierdo, único lateral izquierdo puro que tiene la selección argentina, tuvo una muy leve lesión en el partido frente a Honduras, que incluso el jugador no sabía que la tenía, pero como se realizó estudios médicos porque le seguía molestando antes de empezar los entrenamientos en Estados Unidos, se detectó una leve lesión en el sóleo. Por lo tanto, no va a poder jugar el partido debut contra Argelia y parecería ser que recién llegaría para el segundo, pero no en 100%. Y él estaba en Ibiza tomándose una cervecita Y lo llamaron. Y finalmente va a ser él porque es muy probable que en el partido del otro día termine, el partido del martes, termine jugando como titular Lisandro Martínez como lateral por izquierda, y para no perder un central zurdo, lo llamaron a Marcos Senesi, que pasó de no estar prácticamente convocado nunca a ser uno de los jugadores dentro de la convocatoria Copa del Mundo. Un gran jugador, uno de los mejores defensores que hoy tenemos, y ojalá que se le dé la oportunidad también de jugar y demostrar todo eso bueno que demostró en Premier League. Bueno, pero hoy debutan los locales. Canadá. Bueno, ayer también debutaron los locales, pero los locales de otro país, pero con un argentino. Sí, hoy debuta la selección canadiense, el primer turno, 4 de la tarde, frente a Bosnia y Herzegovina. Y a la noche, 22 horas de la República Argentina, va a estar jugando Estados Unidos frente a Paraguay. Duelo de estrategas argentinos. Porque de un lado está el gran Gustavo Alfaro, el gran... Dos argentinos, claro. ¿Por qué cazador de echamos? utopías imposibles. Y vamos con decía Alfaro. Sí, por supuesto. Pochettino lo queremos mucho, pero Estados Unidos por lo menos una que pierda, ¿no? Por supuesto que vamos a hacer la hinchada No, Paraguay. no tenga Pero duda. por supuesto, somos más paraguayos que nunca hoy. Sí, señor. ¿Cuándo es Estados Unidos ahora? Hoy a la noche, 22 horas. A la noche. Qué linda noche que tenés. Sí, por Bueno, supuesto. está Gran Hermano. Qué pedorro los viernes de Gran Hermano. Después contame, Nadia, ¿por qué son tan pedorros? ¿Por qué se pierden el viernes? Que históricamente bajo rating no hay. No importa. Pero- Y a veces va Robertito los sábados, los viernes, sábado. Qué desacomodado que está ese programa. Pero tengo este partido. Ese gran partido hasta el momento de los 4 que se han jugado, creo que es el más interesante. La selección paraguaya, de hecho, ayer hizo la conferencia de prensa Alfaro en conjunto con un jugador de la selección que se quebró el llanto porque, recordemos, Paraguay hace 16 años que no se clasificaba a la Copa del Mundo. La última que había jugado era en ¿Cómo lo Sudáfrica aman? 2010. ¿Cómo lo aman Y en al- Paraguay? Pero por supuesto, si Alfaro agarró Le cambió Paraguay la cabeza. fuera de la zona de clasificación, y a partir de que Alfaro se convirtió en técnico de Paraguay, Paraguay estuvo 12 partidos invicto, se metió tercero en un momento de la eliminatoria y clasificó caminando en lo que parecía algo muy complicado. Así que evidentemente lo quiere mucho a Gustavo Alfaro, que ya había dirigido la Copa de 2022 con Ecuador, otra selección que la hizo volver a jugar un mundial después de mucho tiempo. Así que viene siendo el cazador de utopías. Como Bueno, él lo mismo que se está denominó. utilizando, los viejos como yo miramos la tele o a través de internet o cable, o nos las rebuscamos para verlo ahí en la tele tranquilo, pero ¿cómo se está utilizando esto de las reacciones? De ver gente que está mirando el partido. Acá tenemos enormes, como La Cobra, que tienen millones que lo están viendo, a un tipo mirando la compu, a un tipo mirando la tele, porque no se pueden usar imágenes, y comentando cosas. O sea, vos tenés el partido por un lado, pero ves a uno que vos seguís, a uno que querés, a ver qué va opinando, qué dice, cómo grita, cómo llora, cómo festeja. Imagínate en la selección. Lo querés ver. Digo La Cobra como un emblema de un tipo muy seguido por los futboleros y por mucha muchachada que lo siguen porque son divertidos. Tanto él como Davo Geneise y otros tantos son muy divertidos y lo hacen bien. Pero se está utilizando esto, pero hay muchos otros que lo hacen también. Y yo no sé si vos relatás o hacés reacciones. Yo relato. Él relata. ¿Y por dónde se te escucha? Yo trabajo en 2 canales. Trabajo en un canal argentino que se llama La Casaca TV hace ya muchísimos años, y hace poco empecé a trabajar en un canal mexicano que se llama Zona Food. Hoy me toca a las 4 de la tarde Canadá contra Bosnia para ese canal. Y vos le relatás, pero
sin la imagen oficial. Es la radio que se transformó en esto, ¿no? Ahí está. Al fin y al cabo. Ahí Porque está. hoy en día es muy difícil ver la Copa del Mundo. De hecho, ayer en el canal donde trabajo, en La Casaca, fue una jornada espectacular. Creo que tuvimos más de 6 millones de visitas entre las dos Sí. transmisiones, más de 100.000 personas en vivo. Fue una locura. El Mundial genera esto, ¿no? Hay unos pibes de Villaluro que también debutan en esto, y lo que yo no sabía, ahora te cuento de los pibes de Villaluro, no sabía que había otra red más. Los que somos grandes manejamos Instagram, Facebook, que ya tiene sus años, manejamos o nos manejamos o nos informamos o publicamos algunas cosas en Twitter, algunos, es una cloaca pero también existe, y no mucho más que eso, nos manejamos por ahí. Pero después, para ver algunas cosas, utilizamos YouTube. Si queremos ver un concierto de hace 10 años, un partido viejo, el programa de ayer de Cuneo, ¿qué dijo? Bueno, existe YouTube que tiene todas estas memorias que uno puede buscar. Pero hay otros que además te permiten algunos ingresos, como lo hace YouTube, y en donde se maneja mucha juventud, que se llama Twitch. Lo que pasa es que Twitch empezó a agarpar menos a los sudamericanos o a los africanos y le paga más a aquellos que tienen seguidores o vistas yanquis. Entonces se enojaron. Fueron a otra que también es yanqui, pero parece un poquito más, reparte un poco más democráticamente, y se llama Kick, así como es la patada en inglés, Kick, K-I-C-K. Bueno, entonces buscan que lo sigan 10, que lo sigan 20, 2 millones. Lo que hablábamos recién, Genesio, La Cobra, transmiten a través de Kick, dejaron Twitch porque son totalmente injustos con el pago, y algunos buscan no por plata, sino por tener seguidores, que es interesante, y compartir el partido. Bueno, hay unos pibes de Villaluro que debutaron ayer, y fui un juez severo de las cosas que se veían en cámara, porque pues son mis hijos, que también transmiten por Kick. Entonces, córranse más a la izquierda, acérquense el micrófono. Uno tiene que estar en el centro, miren más para acá. Les eché las pelotas con los dos partidos, fui un tábano para estos pibes. Me decían, no me los publiques acá en el chat. Bueno, está bien, todo por privado. Yo los corregía por el chat. Pero éramos 8 los que mirábamos. Lo que les voy a pedir, si tienen ganas, síganlo, es Valen, que viene de Valentín, _Greco, como yo, pero no con K. Valen_Greco, y le dan una mano a estos chicos en estos 2 partidos, porque van a transmitir los 100 y pico de partidos. No sé cómo van a hacer con la facultad, con el laburo que tienen, pero bueno, qué sé yo. Vamos a seguirlo, vamos a divertirnos, por su eficacia o su ineficacia. Pero si quieren, Valen_Greco, y le dan una mano, los siguen, los putean, los bardean. Todo es útil, ¿eh? Todo es útil. Acostumbrarse a eso, mira que me Sí, costó. sí, pero me costó. ¿qué le aconsejas a unos pibes que se inician en esto de reaccionar a partidos? Primero que nada, que traten de interactuar con la gente y que los malos comentarios traten de rebotarle, porque a mí me costó acostumbrarme. Yo arranqué en el año 2020 a relatar en este medio que dijeron de La Casaca, y cuando llegaban los malos comentarios, que lo hay, porque el relato es una cosa también de gustos. Hay gente que le gusta, que le relates todo el partido con emoción, que grites, que te emociones, que le transmitas eso, que lo hagas sentir en la cancha, y hay gente que le gusta más tranquilo, que no seas tan detallista con el comentario, que seas como más extenso. Son cuestiones de gustos. Y Claro. cuando te llega uno que no es acorde a lo como vos lo haces, te comenta algo que por ahí te puede herir si no estás preparado. En la exposición tiene esas cosas, y eso es lo principal, prepararse para los malos comentarios. Y bueno, algunos correrlos, otros por ahí que, como vos, que podés no criticar, sino señalar de manera constructiva qué cosas hay que corregir, a eso prestarles atención y de ahí empezar a corregir. Pero Bueno, ahí está. lo importante es mandarse. Al fin y al cabo, de esta vida no nos llevamos nada. Hay que romper Hay la una barrera nueva esa. red que es gratuita, que se llama Kick, y ahí ves un montón de otras cosas. Hay gente que muestra lo que está vendiendo en el negocio y te muestra toda la cantidad de ropa que tiene. Hay de todo. Yo ayer lo descubrí. Digo, no lo encuentro a Valen. No, está en Kick. ¿Qué Kick? No sé. Bueno, millones de gente que sigue Kick. Voy Kick. a decirte algo que vos lo comentabas y mucha razón, y no quiero que nadie se ofenda por el término que voy a usar, pero las plataformas, YouTube, Twitch, nos trata a todos como si fuéramos unos sudacas de mierda. Sí, sí. Así nos trata, porque lo vivo yo, los canales donde trabajo, por ejemplo, en México, desde que empecé a trabajar ahí, cobro mucho mejor de lo que cobro en La Casaca, y eso que hay una diferencia de 200.000 seguidores, poner entre uno y otro. Y el problema es que La Casaca es argentina.
Entonces, los contratos o el precio por cada publicidad, por cada cosa, te lo pagan menos. De hecho, si vos haces una transmisión y te ve un usuario argentino y te ve, no sé, un usuario de Estados Unidos, la visita de Estados Unidos paga más que la visita argentina. ¿Por Para que qué? te des una idea. ¿Por qué no? Esto es la injusticia que tienen estas redes. ¿Por qué nos tratan de este modo? Si lo importante para ellos es el ingreso de muchas vistas y van a seguir ganando lo mismo. Pero a esto le pagamos menos. En cambio, a los yanquis, entre nosotros, nos pagamos mucho más. ¿Por qué? Porque sí, pero además son los poronga, porque son los dueños de la empresa y los que la inventaron. ¿Qué querés que te diga? Sí, también tiene que ver con lo que la empresa factura. Lo que te facturan acá, cuando vos pagas una publicidad, no es lo mismo que le facturan allá, Sí. ojo. Sí. Sí, también debe tener que ver con eso. Pero muchos entonces se pasaron aquí, que también es de allá, pero se ve que Tiene unos contratos distribuye de otra distintos. manera. Sí, tiene contratos distintos. Habrá que sí. pasarse aquí. Sí. Habrá que pasarse aquí. Sí, de acuerdo a lo que Desde uno haga. mañana, todos aquí. Eso sí que es vivo, ¿eh? Ahí no, es todo vivo. Todo vivo. ¿No? ¿No es así? Sí, es en Eso vivo. es como era Twitch. Sigue siendo Twitch, pero fracasó. Es todo en vivo. Tenés Desde que ser mañana, vivos ahí. desde mañana todos nos pasamos aquí para ganar muchos dólares. Claro. Comprate Córdoba, que no debe haber muchos. Fíjate qué pasa con Córdoba y con Kik, y transmitir en vivo. Y tenemos que salir acá también por Kik. Tendríamos que salir. Estaría Le voy bueno. a decir a Santiago de salir por Kik. ¿Por qué no? Está cada vez creciendo más. Bueno, en Kik, Valen-Greco, síganlo con estos 2 partidos que va a haber hoy, con todos los partidos, y gástenlo si quieren. Bueno, señores, un bello día tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo anda el BTR? ¿Anda bien? El mate y el BTR son 2 cosas de las cuales vivimos acá. Acá está el nuevo mate. Muy bien. El BTR, tenemos que compartir. ¿Qué es el BTR? Le explico a ustedes. La máquina de los videos, ¿viste? Bueno, vamos a trazarlo un poquito todo eso. Me gustó la intervención de Julia Estrada, porque increíblemente le hablaba al presidente de la Cámara, que es Martín Menem, y le hablaba de la familia Neus. Y en esto, por extraña cosa del destino, usted, presidente, va a coincidir conmigo, y bajó caña de una familia de mucha guita. Siempre tuvieron mucha guita los Neus. ¿Se acuerdan del pomelo Neus? Bueno, esta es una de las pocas cosas, de las cosas más chiquitas de la familia Neus, siempre de mucha guita. El señor Neus mató a la mujer y después se le pegó un tiro y esa familia quedó envuelta en una especie de escándalo. Pero están los hijos, muy amigos por haber sido compañeros de escuela de Santiago Caputo, un hombre que ha mostrado el departamento en Miami, que ha comprado. Bueno, posiblemente le hayan ayudado a los Neus porque él ayudó mucho a los Neus, que se empezaron a quedar con represas hidroeléctricas, o sea, con la generación de energía, con muchas presas hidroeléctricas, se quedaron con Transener, o sea, el transporte de esa energía, no con licitaciones, a dedo, así. Y ahora van por Edesur. Se van a quedar la generación, el transporte y la distribución de la energía. Ahora, Todo gracias a Santiago Caputo. Pero como este Menem es amigo, o no sé qué es, de Karina, que están tan pegados uno al otro, están en contra. Vos sabés que Karina lo odia a Santiago Caputo. Está ahí porque el hermano se encaprichó como se encaprichó con Adorni. Y entonces una guerra, y por eso le decía Menem, seguramente esto que estoy denunciando, que los Neus vienen por todo, señor presidente, usted por rara cosa hoy debe coincidir conmigo. Estuvo bárbara. La familia Neus, otro peligro de la Argentina. Sepámoslos, con doble S al final. Neuss, vienen de Deutschland. Familia Neus, un peligro para la Argentina. totalmente. Fíjate lo que están haciendo. Cuando se privatizó el sistema eléctrico argentino, se planteó algo que en realidad fue un contrasentido. Y fue dividir todo el proceso en tres estamentos distintos. Generación. Esto que estamos hablando nosotros no se habla en ningún lado. No. Generación, transporte y Distribución. la distribución domiciliaria, por así decir. Bueno, ¿qué pasó y por qué en Argentina es tan cara la energía eléctrica finalmente? Porque acá hay una ganancia empresaria.
que es del 25 al 30 o el 35%. O sea, en la generación, en una represa, Por en ejemplo, una en una usina- central atómica, todo lo que genere No, saquemos la energía. atómica que son del Estado. Bien. Entonces vos tenés acá, las usinas eléctricas fueron privatizadas, pero hay también centrales térmicas privatizadas. Bueno, esto, el tipo lo produce, sí, pero yo quiero ganar 30 a 35. Después viene acá el transporte nacional, digamos. También, al haber otra empresa nueva, dice, no, yo también quiero ganar, tengo gerente, accionista, quiero ganar. Y cuando llega al tramo final, que es al consumidor final, acá también le meten 30 o 35. Entonces nosotros tenemos este sistema que ha generado un sobrecosto, en este caso un costo empresario. En la Argentina, donde se habla del costo laboral, hay que decir que en el sistema energético hay un costo empresario. Hay una serie de empresas en el camino que no existían antes, que han encarecido el precio de la energía. Y ahora a través de esta privatización, los neos se quedan con todo. Entonces se quedan con una hiperganancia. Claro. Si eso pasara, Qué bien debería sería bajar. nacionalizar esto. Pero de que una todo vez. esto sea nuestro como lo fue. Vos, así, señor, en un te momento. acompaño en esa ¿Por idea. qué? Porque Totalmente. además tendríamos alguna persona, como lo dice Moreno, que en eso tiene razón, que averigüe cuál es el costo. Claro. ¿Cuál es el costo de generar la energía? Ujú, del Sobre ese megavatio. costo vos tenés que poner un margen de ganancia que te permita pagarle a la gente que está trabajando para vos, mantener con repuestos que eso no se rompa y además tener una mínima ganancia que pueda servir para las escuelas, para los hospitales y demás, pero mínimo. Todo eso mínimo. Lo mismo con el transporte y lo mismo con la distribución. No estos márgenes del 30%, que se los quedan esas familias, los Mindlin, los Neus, los amigos de Macri, los amigos de Mañeto. Esa gente se queda Además, con es ganancia acá, ganancia acá y ganancia acá. Al final vos tenés que pagar 500 lucas de Y luz. un negocio redondo porque cuando se privatizaron, se les sacaron todo lo que fuera deuda que tenían las empresas, toda la deuda, se transfirió toda la deuda al Tesoro Nacional, o sea, al gobierno central, se entregaron las empresas sin deudas y con caja, porque nosotros ya estábamos pagando la luz. Entonces las empresas que llegaron, los que se quedaron con las empresas, ex empresas públicas, ahí nomás ya estaban cobrando. Ahí no me empezaron a cobrar. Un negocio redondo. No tuvieron que hacer nada, no tuvieron que ganar mercado. Y es un sector monopólico por definición. Su existencia es monopólica. Porque no vamos a tener dos centrales hidroeléctricas, una arriba de la otra para ver. No, no existe. Y el cable de la luz es uno. No vamos a poner dos tendidos de energía eléctrica para que vos te conectes a este o a este otro. No. Entonces es un monopolio privado con una sobrecarga empresaria, sobrecosto empresario para la producción y para los vecinos y las familias argentinas. Bueno, acá también, Este es un lugar en donde podés ver el partido por una pantalla, pero tenés acá toda la programación comentando los partidos, que es mucho más interesante que cualquier otro lado de influencers o de instagramers o de gente que vaya por otros medios. Acá también no dejamos de ver los partidos, vamos a estar casi pendientes, como tarado mirando a la pantalla mientras hacemos los programas, porque más que nada cuando juegue Argentina, ¿qué nos importa Canadá? Pero bueno, eso, nos vamos despidiendo, señores. ¿Cómo es que lo sigo a usted? ¿Por dónde? Hoy por Zona Hood. Bueno, muy bien. Señor Galván, ¿me puede decir cuál es todas sus direcciones donde se pueden encontrar sus comentarios en las redes? Sí, puede ser, me pueden buscar como Osvaldo Gadván en cualquiera de las redes o por streaming federal. Muy bien. ¿Es Gadván o Gadván? Es Gadván. Es Gadván. Gadván. Pero usted claro, Gotur, pero no se utiliza tilde, no lo uso más, yo no lo uso porque como era un problema. No te lo usaban nunca. No te lo decían nunca. No, no lo decían nunca. Señoras y señores, pásenla bien, sean felices, que tengan un buen fin de semana, que haya buen fútbol, nos preparamos para cuando juegue la selección y no nos queda otra que divertirnos con Adorni. Otra cosa parece que todavía no podemos hacer. Chau, buena suerte.